Fui bajista de Lux por un año aproximadamente, a la par de cuando yo estaba en Don, cuando sacamos nuestro tercer disco, creo. Me salí porque Cafeína Radio Records fue una disquera de Tecate, Baja California. Creo que la disquera ya no existe. Yo creo que el mayor éxito fue la banda de Mike Herrera, Tumble Down, que se llamaba. Tuvimos la oportunidad, como Don, hacer un featuring con Mike Herrera, ¿no? La primera experiencia fue en el 2013, ¿no? Cada año había un stage que era para artistas emergentes. Nos invitamos a nuestros amigos a que votaran. Total, de que terminamos ganando. Cuando estás en casa de tus papás y tienes la vida resuelta, digo, me consideraba como un morro muy afortunado, donde no me faltaba nada, donde ocupar de nada, donde si quería tocar, tocaba y mi papá me iba a mantener hasta que mi papá falleció, ¿no? La vida me cayó de golpe. El gran señor Javier Blake, sin duda un personaje que yo admiro. Tuvimos la oportunidad de abrirle sus 2 shows en Tijuana y en Mexicali. Si hay algo que no me gusta a mí es fanear. Con Javier tenía esta barrera que, no puedo, güey. O sea, no puedo porque... Mi querido Irán Valles, buenas tardes, ¿cómo estás, tío? Curro, hola, un placer estar aquí contigo. Qué gusto tenerte, ¿vienes de lejos? Vengo de muy lejos, vengo de la esquina de Latinoamérica, de la ciudad de Tijuana, Baja California, México. Del rinconcito de arriba, ¿verdad? El rinconcito que está a un lado de San Diego, California, donde dicen que lo bonito de Tijuana es San Diego. Súper. Ok. Así dicen, yo no lo inventé. Empieza fuerte, No, me gusta. Vienes de gira, ahora hablaremos un poquito con quién vienes y qué estás haciendo, pero agradezco mucho que estés aquí, que te tomes el tiempo y eres bienvenido, tío. No, al contrario, yo sé que ahorita estás pasando por una fase de adaptación de la paternidad y agradezco tu tiempo para esto. Así Estoy mutando, tío. Te siento, güey, Sí, estoy en lo mismo, güey, Sí. lo mismo. No, la verdad es que, bueno, luego también si quieres lo podemos cotorrear. Desde que he tenido a mi pequeño, he tenido varios, vino el Rojas, que es papá, vino Gabo, que no es papá, pero vienes tú que eres papá. Entonces luego vamos a hablar un poco de la figura paterna. Ok, claro. Bueno, luego vemos. Coleguita, muchas gracias. Has tenido un disco que tenía ganas que saliera. Tengo mucho tiempo que un disco de Jimmy Eat World, no diré cuál, está elegido por un músico que la gente me ha pedido mucho. No ha venido todavía, está de gira, pero no es este disco. Este disco lo has elegido tú. Has elegido el Bleed American, luego renombrado, y ahora veremos por qué, como homónimo, de Jimmy Eat World, 2001, DreamWorks, con disquera, aunque también luego veremos que no es del todo cierto, pero un disco que para mi gusto cambió el panorama del emo a nivel mundial. Así que buen disco, buena elección. Y la pregunta es obligada, ¿por qué has elegido este disco? Pues mira, este disco salió cuando yo tenía 11 años. Mi hermano, él es 4 años mayor que yo y él siempre ha sido, siempre quise ser como mi hermano, ¿no? Entonces, él llegó a la casa música, como te comenté, tras de cámaras. Mi primer acercamiento musical fue Maná, ¿no? Entonces, mi papá me puso Maná, hicimos un road trip en carro de muchas horas. Y el cassette que sonaba era el de donde jugaran los niños, ¿no? Entre otro cassette de los Beatles. Pero el primero que yo recuerdo que fue en español fue Maná. Y me aprendí las canciones y no sé, me gustó mucho la batería principalmente, ¿no? Entonces, mi hermano llegó con discos, entre ellos venía y fue como como un parteaguas en mi vida de que, órale, hay como un mundo similar como a lo que mi papá me presentó, pero en inglés, ¿no? En un idioma que si bien no es nuevo para mí, porque como vivimos en frontera, hemos tenido siempre que estar como al tanto del idioma. Entonces, significa mucho para mí porque mi hermano me lo presentó en mi vida y como te mencioné, mi hermano es un gran pilar para mí. No tenemos una relación muy estrecha, pero me recuerda a él y siempre es una bonita manera de convivir con ese sentimiento, ¿no? De el ejemplo del hermano que siempre quise tener. Joder, qué chido. Me mola cuando los discos además tienen ese componente emotivo para el invitado, ¿no? No solamente que me gusten las rolas, sino que además tienen ese carácter. Es bien chido. Es un toque emocional. Efectivamente. Creo que es el disco, luego si quieres lo hablamos un poquito más adelante cuando nos metamos un poco en faena, pero que hizo famoso al emo original. Yo le he hablado varias veces en el podcast. No tengo nada en contra de la última ola del emo. A lo mejor no es la última ola del emo, pero Fall Out Boy, Panic! At the Disco, My Chemical Romance son grandísimas bandas, me gustan, son buenas bandas, pero creo que distorsionó el significado del género emo, ¿vale? Y creo que esta fue la banda, si no culpable,
que pegó el pistoletazo de que fueran grandes discos de venta. O sea, a raíz de esta banda creo que mucha gente ha hecho la vista para atrás y conoció a Rites of Spring, conoció a Embrace, conoció a Fugazi, conoció todo el American Football, a Miss Wetimo, Cap'n Jazz, o sea, muchas bandas, ¿no? Entonces creo que es una banda muy chida, creo que fue la que le abrió las puertas al mundo pop, a este género, y nos vamos a pegar una buena paliza de música chida, tío. Muy bien. He descubierto una cosa de ti que me mola y vamos a hablar ahora. Este disco tiene una curiosidad. Bueno, tiene varias, pero una de ellas fue que salió en el 2001, salió a finales de julio del 2001 y meses más tarde ocurrió el trágico el 9/11, ¿no? El 11 de septiembre, ese atentado que tumbó las Torres Gemelas de Nueva York. Aquello fue un desmadre, un hecho reprochable, obviamente, pero cargado de simbolismo conspiranoico. De hecho, hay un montón de documentales. Está por ahí el Zeitgeist, por ejemplo, que yo he visto y me gustó mucho cuando lo vi, porque venía como que estudiaban que al impactar esos aviones en las torres, no me voy a poner muy friki a nivel arquitectura, pero cuando colapsan las torres se dieron cuenta que los armados y las estructuras estaban cortadas. Y dijeron, ok, qué raro, porque cuando una torre cae de una manera que rompe todo de una manera no ordenada. Y se dieron cuenta que estaba todo muy ordenado. O sea, los aviones impactaron, eso lo vemos todos. Pero como que pasaron más cosas, ¿no? Yo no tengo el conocimiento, ni me lo he estudiado tanto como debería. Pero bueno, eres arquitecto y entonces lo entiendes un poquito más. Sí, un poco. Pero ahí pasaron cosas raras. Antes, justo cuando estábamos dando a play de las cámaras, me dice, por cierto, tengo un podcast de conspiraciones. Dije, ok, qué interesante. Vamos a hablar de conspiraciones. Es que me mola este tema. Y luego no tengo pie a hablar de este tipo de cosas que me parecen súper chidas. Cuéntame de qué va ese podcast, tío. Pues mira, es un podcast en donde nos juntamos un grupo de 4 amigos, se llama Academia de Conspiraciones y pues bueno, hablamos de cosas de cosas de extraterrestres, abducciones. Hoy tocamos el tema de Paul McCartney, de que si murió o no se murió, si es el original. Entonces, son pláticas de la peda que las llevamos a la mesa con micrófonos, cámaras y platicamos, ¿no? Y nos dejamos llevar y es una plática con cervezas, a veces está café, depende de la ocasión. Y bueno, es un mundo que, pues, bastante curioso porque hay mucha gente que está muy clavada con las conspiraciones. Yo lo veo como un tema, no todas las creo, unas se me hacen muy burdas. Hay una que hablamos donde los pájaros no existen, los pájaros son cámaras, los pájaros. Entonces hay cosas así como raros que la gente, movimientos que la gente crea y que gente realmente sigue esto, ¿no? Entonces se me hace muy curioso ese cotorreo. Y pues nosotros nos burlamos, no nos burlamos, nos divertimos porque digo, sí hay unas muy interesantes que dices, órale. También hoy hablamos del MK Ultra, ¿no? O sea, que dices, órale, pues hay muchas cosas que están raras en el mundo que no está muy descabellado pensar que podría ser verdad. Yo voy a agarrar un par de cosas que has dicho porque vamos a desarrollar un par de puntos. Me parece interesante. Los pájaros lo había escuchado. He escuchado también, antes de hablar de Paul McCartney, que los gatos son transmisores extraterrestres. Incluso con el ronroneo de los gatos. Yo no estoy ni a favor ni en contra, solo estoy lanzando data. Cuando los gatos ronronean, por lo visto, sincronizan, según los vídeos que he visto, una movida de unas frecuencias y hablan con los extraterrestres, como si fueran... Este vídeo que yo vi, es que quiero ordenar un poco las ideas. Decía que no sabían bien el origen de los gatos. O sea, como que son felinos, todo este rollo, pero que un buen día aparecieron en la historia del humano. Igual que se habla que los perros son la evolución del lobo y domestican y sé qué, tal cual, y los más mansos se quedan, con los gatos pasó otra cosa, por lo visto. Y como que los gatos no está muy claro y pasa parecido a los pájaros, que también lo he visto que dice que son cámaras, pero que los otros son como transmisores, ¿no? Para los extraterrestres. Y volviendo a lo de Paul McCartney, fíjate que también hay una cosa, yo he visto eso varias veces, y antes de la IA y de todos estos rollos y que la gente fuera muy bestia con el Photoshop, hay unas fotos, que no sé si son verdad o mentira, en las que comparan al Paul McCartney de los Beatles, allá por los 60s, con el Paul McCartney medio actual, ¿no? Y se diferencian claramente por las orejas. Tienen las orejas muy diferentes. Al igual que Joe Biden tiene un montón de fotos, y esto sí lo he visto también, no sé hasta qué punto también hay un tío muy bestia haciendo un detallito ahí bien cabrón en Photoshop, pero que tiene el lóbulo de la oreja, hay fotos que los tiene pegado, porque hay gente que tiene el lóbulo pegado, ¿sí? Y gente que lo tiene separado, ¿no? Pues hay Joe Biden con las dos orejas.
Y es raro eso. Sí, digo, al final del día uno decide creer si es verdad, mentira. Lo de Paul McCartney, hablando específicamente de este tema, pues hay muchas cosas que al final del tema de que grabamos hoy, pues hay muchas coincidencias dentro de las portadas, muchos mensajes ocultos que según quisieron ellos dar a entender, ¿no? De que si pones el disco al revés, lo volteas, dice que varios mensajes ocultos, ¿no? Entonces digo, o sea, yo la verdad cuando los escuché dije, pues no escucho nada. Ya cuando me dijeron, dice esto, pues claro, güey, ya escuché lo que dices, porque tú me lo acabas de decir. Es como cuando te dicen, cierra los ojos así y vas a ver a Jesucristo, güey. Digo, yo ya lo estoy... Perdón, güey. Pero bueno, en fin, hay muchos temas, Pues, ahí curiosos de las conspiraciones. Es que no tengo me hubiera gustado prepararme esto bien porque me vienen tantas ideas a la mente y me sé varias cosas. Lo que pasa que es difícil que te vengan a la Pero mente no, pero todas. sabes que me gusta porque nos salgamos del script porque... Hay que salirse. Porque Mira, de los Beatles hay una cosa, y vi un buen documental, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el caso es que hay una figura que se llama Aleister Crowley, no sé si le conoces, que es el gran... ¿El del LSD? El gran mago, el gran ocultista, ¿vale? Aleister Crowley. Aleister Crowley es una figura muy relevante para varias bandas. Entre ellos están Black Sabbath y Ozzy Osbourne, con Mr. Crowley. Está Led Zeppelin, que Jimmy Page incluso le compró la casa y ha comprado libros suyos y demás. Y es una figura que aparece, por ejemplo, entre los miembros que aparecen en la portada del Sgt. Pepper's. Sale Aleister Crowley en un lado. Aleister Crowley es una figura que todo el mundo que se relacionaba con él tenía que ver con el ocultismo y demás. Y no es descabellado pensar que parte de la magia de todo esto tiene que ver con Aleister Crowley. Es como la película de Tenacious D, The Pick of Destiny, ¿no? De esos que tocan con el diente del diablo y de repente la mejor canción del mundo, ¿no? Pues tiene mucho que ver con Aleister Crowley, con todo ese tema del ocultismo, que varias bandas, entre ellas los Beatles, estuvieron relacionados con él. Y si no tienes ese dato, ese da para podcast, ¿eh? Ok, sí, de hecho ese tema no lo tocamos, nos faltó desarrollarlo un poquito más, pero sigo, siempre, lo bueno de las conspiraciones es que siempre hay como tela nueva de dónde cortar y cosas nuevas que abordar como esto, ¿no? Y al final cuando hablamos del MK Ultra también hablamos de un, ¿cómo se llamó? El Liverpool, que los Beatles fueron como parte del plan del MK Ultra. Ok. Para controlar las masas a través de su música, ¿no? O sea, no estoy diciendo que los Beatles salieron del MK, o sea, que sirvieron para el MK Ultra, sino que vamos a usar esto que está como en tendencia para jalar las masas, pero son conspiraciones y... A mí me gustan, a mí todas esas cosas me gustan. Yo fui hasta Roswell una vez, ¿eh? O sea, bueno, no es que soy yo el más friki del mundo, pero soy un poco friki. Y me fui a Roswell a ver todo el rollo del L-51, que no me dejaron acercarme mucho, pero creo que lo he comentado alguna vez en el podcast, pero es un sitio muy peculiar, ¿eh? Muy peculiar, porque de repente en ese pueblo están todos locos, todo el mundo vive de la cultura alienígena y... O sea, yo nunca he tenido ningún encuentro, ni he visto nada raro, pero me mola mucho. En Tijuana se ven cosas muy raras. Yo conozco mucha gente que en Tijuana alucina con los ovnis, ¿eh? Sí, pues, nosotros de allá somos y hace un par de días nos tocó ver el lanzamiento del cohete de SpaceX. Okay. Que digo, que así no lo venden, ¿no? Así como que de repente se ve como una nube, se ve como una bolita y se ve como una burbuja y de repente ya... Y vibra todo. Boom. No vibra, pues nomás, o sea, yo lo he visto, esta es la tercera vez que lo veo, pero pues te lo venden como que, es un lanzamiento de SpaceX, ¿no? O sea, ¿realmente será eso? No lo sabemos, ¿no? Es lo que te dicen los medios, es lo que te dicen las redes sociales, pero ¿me consta? No lo sé. A mí me tocó ver dos despegues de Cabo Cañaveral, de la otra costa, y una entrada en atmósfera. Y me acuerdo que los lanzamientos, pues la tele lo pone en directo y no sé qué, y los astronautas, todo el rollo. Pero cuando regresa el cohete, si es que regresa a una zona controlada y cerca, vibra todo. Y te dicen, oye, no te asustes porque, me lo voy a inventar, a las 4:30 de la tarde va a haber una sacudida. Y de repente estás en casa y hace ¡bum! Y decías, ok, y eso es que había entrado, según en atmósfera, el cohete en cuestión o lo que sea, y como que rompía no sé qué barrera. Yo no tengo, la verdad es que no lo sé. Pero me acuerdo que las ventanas hacían ¡brum! Y era curioso. Sí, y no sabes qué, ¿no? O sea, no hay certeza de que sea lo que te están diciendo que sea. Pues no lo sé. Pero bueno, eso es así. El caso es que este disco, pues ya nos hemos ido por sale un par de meses antes del atentado.
obviamente es el atentado que nos cambió a todos la realidad, porque desde ese día volar es un infierno, han cambiado muchas cosas en cuanto a seguridad. Cruzar a Estados Unidos es un infierno. Nosotros como lógico. frontera, Claro. Antes era súper sencillo. Cruzabas y uno que era ciudadano nomás decías como que US citizen y te dejaban entrar, ¿no? O sea, que no ocupabas papel, o cruzabas con tu acta de nacimiento. Y a raíz de eso fue como que, a ver, se hacen filas de 5 o 6 horas, dependiendo la época del año, ¿no? Entonces, sí fue un parteaguas muy cañón pues, en la vida de todos, ¿no? Digo, en Estados Unidos y pues en los fronterizos se vio un poquito más afectado. No, totalmente. Y de hecho, que yo recuerde, por lo menos en la historia más reciente en la que me ha tocado a mí estar un poco consciente de ello, es la primera vez que vi que algo cambiaba porque la gente podía ser susceptible bueno, el disco se llama Bleed American. O sea, es una mala suerte, ¿no? Pero el hecho de que tuvieran que cambiarlo durante unos aproximadamente 8 años, creo que fue, y lo llamaron Jimmy Eat World, hasta que luego, después de 8 años, ya parece que la gente podía tolerar este nombre o no lo relacionaba con eso, fue la primera vez que yo dije, coño, hay gente que está preocupada. O sea, como que ahora mismo lo vemos muy normal, ¿no? Si alguien se ofende, ay, perdón, ¿no? Pero esa fue la primera vez que yo lo vi. ¿Cómo ves desde ese día ahora todo este tema de la susceptibilidad de la gente, que ahora parece que no podemos hacer nada porque le molesta a la gente? Pues es un tema muy delicado, ¿no? Y es algo que vemos en el podcast. A veces, pues digo, tratamos de evitar decir como cosas que ofendan a la gente. Uno creció con cierta manera de expresarse respecto a sus compas, ¿no? O sea, digo, ahorita ya ni siquiera sé si puedo decir esto, ¿no? Por la persona en la primaria que era el más moreno, pues era el negro, ¿no? El que tenía los ojos rasgados, pues era el chino. Entonces, ahorita pensar en eso, pues ya es como que lo piensas 2 veces antes de decirlo porque no sabes a quién le puede afectar, ¿no? Digo, y pues te tienes que adaptar, tienes que aprender a expresarte, tienes que como, pues, digo, ni modo, así funciona el mundo ahora. Digo, ahora que tú y yo que somos papás, o sea, tenemos que nosotros que resetearnos para enseñarle a nuestros hijos, ¿sabes qué? Esto antes estaba bien, pero ya no, ¿no? Entonces, y probablemente van a cambiar muchas otras cosas. Y digo, pues... Todas posiblemente vuelvan a cambiar. Yo tengo una teoría acerca de eso. Bueno, por lo menos como yo veo este tipo de cosas, intento un poco vivir la vida, es que creo que el enfadarse o el sentirse ofendido es una decisión personal, ¿vale? Entonces, si yo digo que tú eres tal cosa, te puedes sentir, digamos, en el derecho de decir, y tú más. Pero si yo digo, oye, la gente no sé qué, el que se dé por aludido es su problema. Eso es lo que yo creo, que son un poco los límites entre señalar tú eres o esto debería... Entonces, yo no le hago mucho caso a la gente que se ofende por algo de, es que no está hablando de ti, ni va por ti, ni te está diciendo que absolutamente todo el mundo que hace lo que tú haces. Entonces, vivimos en una... Es que si te queda el saco, ¿no? O sea mi mamá me decía como que, a ver, ¿y eres lo que esa persona te dijo? Pues no. O sea, entonces, ¿por qué te ofenden, no? O sea, ¿por qué te agüitas? O sea, creo que si te queda el saco, pues te ofenden, ¿no? Digo, ahora hay muchos defensores, ¿no? De que, pues es que no, yo también me siento identificado con eso y a mí también me ofende, ¿no? Entonces, digo, no quiero ofender a nadie, en realidad. Sí, uno no puede vivir su vida pensando en que todo es motivo de que alguien se ofenda, porque entonces no hacen nada. Entonces, mismamente este podcast hubiera molestado a mucha gente. Y me consta que mucha gente se ofende, pero oye, pues yo no lo he hecho con ninguna mala intención hacia ti, ¿no? Digo, Entonces, y si no les gusta, digo, pues tan fácil como skip o busco algo de que me guste, como música, ¿no? O sea, yo sé que hay gente que a lo mejor dice, no manches, esa banda, o cambió como el rumbo que llevaba la música. Y está bien, güey, pues escucha lo que te guste, ¿no? O insúltame como haces y no pasa nada. O sea, a mí me da igual, ¿no? Entonces... Yo puedo dormir, puedo reír. A mí me insultan todos los días. La verdad es que me parece curioso, es divertido. No invito a todo el mundo a que me insulte, pero pues pasa. Y no pasa nada. O sea, uno se lo toma con humor y ya está. Vamos a meternos al disco, ¿vale? Me cuentas que tiene que ver con tu hermano, creo que me has contado, y me parece muy interesante eso. Entonces, me gustaría desgranar algunas canciones. Creo que tiene algunas canciones muy relevantes el disco. Himnos, hasta el día de hoy, que creo que siguen siendo sus grandes canciones, porque tienen más discos muy chidos, dicho sea de paso, pero creo que ninguno como este. Solo este alcanzó el 1.000.000 de ventas, este fue una revolución, para mí creo que sí que fue un disco que revolucionó por lo menos el género del emo, y luego nos vamos a meter un poquito en el emo para analizar un poquito lo que he dicho, pero estoy muy consciente de lo que he dicho, y vamos a agarrar algunas canciones. Vamos a hablar de Middle, creo que es
una de las más representativas del disco. Tuvo un vídeo bastante... Polémico. Polémico, efectivamente, en el que era como una house party y no sé qué, y estaban todos medio desnudos, en ropa interior, de una manera muy... Yo nunca entendí por qué todo el mundo llegaba y se ponía en ropa interior y estaba en la fiesta. Me parece muy chido, pero ¿qué te acuerdas de ese...? Pues mira, pues yo tenía 11 años en ese entonces, no pasaba por mi cabeza como el morbo, o si bien apenas empezaba como, pues ahí a tardarme un poquito más en el baño, ¿no? O sea, como que todo ese tipo de cosas que como adolescente, digo, todos pasan por eso, ¿no? Entonces, bueno, iba a hablar de otra historia que ni al caso, pero hablando de este disco, pues, no sé, se me hace como que una doble moral muy cañona, digo, siendo ahora que a la gente le ofenden muchas cosas, pero tal vez eso ya no sea tan polémico, ¿no? Eso mismo Pues le están en daría una fiesta, están encuerados. Ay, pero ¿cómo es que ahora sí, si digo esto, señalo aquello, estoy mal? O digo, no sé, se me hace doble moral como lo platicamos hace ratito, ¿no? Pero sí fue un video que vi y dije, órale, pues la están pasando chido, tienen música chida, es una fiesta, ¿no? O sea, se me hizo curioso que mencionaste que en Europa Lo estaba censuraron. censurado. Yo en España me recuerdo verlo sin problema, pero sí que fue un vídeo muy censurado y además tiene luego una dualidad interesante, porque esta canción habla de... A ellos le dieron cuello con el último disco que sacaron, no obtuvo... Bueno, fue un fracaso en ventas, el Clarity. Entonces, Capitol Records los corta, los tipos se quedan sin disquera, una banda que prometía mucho, pero bueno, se quedó en el camino, y esta canción habla de que todo va a estar bien. Que es una canción que me gusta mucho, ¿no? Everything's gonna be just fine, just take some time. Entonces, me parece un mensaje muy positivo. No entiendo el vídeo todavía, me parece chido, pero no lo entiendo. Pero si escuchas la canción, es una canción muy positiva. Muy positiva en la que, oye, no pasamos por nuestro mejor momento, pero, güey, hay que seguir remando, ¿no? Ellos, hay que destacar que este disco lo hicieron a pulso, ellos solos, en el más absoluto do it yourself. Ahora quiero preguntarte cómo haces tú tus discos, pero ellos tuvieron que salir de una manera abrupta de Capitol, rearmarse, sacarla de donde no lo había, grabar su disco y luego llega DreamWorks y se lo compra. Pero es un mensaje muy positivo para alguien que viene de un mazazo. ¿O qué opinas de esto? O sea, Pues mira, sabes que Jim Atkins, el vocalista, se me hace como no lo conozco obviamente, pero se me hace como a lo que durante la pandemia sacó su podcast con otros artistas, no sé si lo llegaste a lo ver. hizo todo el mundo. O sea, yo soy el menos original del mundo por sacar un podcast porque en pandemia lo hizo todo el mundo. No vi pero cuéntame. Pero pues digo, o sea, yo empaticé mucho con él porque se me hizo como un tipazo, ¿no? Se me hizo como que, o sea, digo, no lo conozco personalmente, pero su manera de conectar y abordar con los otros artistas se me hizo como súper buena vibra, súper positivo. Y esto, me regreso a lo que me preguntaste, se me hace como un sujeto como muy optimista, ¿no? Entonces creo que a lo mejor eso es algo muy cliché, ¿no? Pero, o sea, si a veces te da para abajo, y esto lo vamos a abordar más al rato con lo que yo escribo, pues tienes que buscar por dónde seguir, ¿no? Y es algo que admiro, de que no hayan tirado la toalla, porque lo más fácil es decir, pues ya no lo intento, ya me batearon, o empiezas a dudar de ti mismo. Y el hecho de que digas, pues voy a arrancar con una canción que dice, todo va a estar bien, lo puedo volver a intentar y va a salir mejor y ¡pum! Salió, resultó. Es chido. A mí me gustan mucho las historias de éxito que conllevan ese toque de perseverancia, ¿no? De, güey, seguir remando y seguir remando y seguir remando. Y cuando me dijeron que no y cuando me echaron, yo seguí. Y resulta que, fíjate, había un premio todavía más grande más allá de firmar con Capitol Records. De hecho, esta canción fue número 1 en el Billboard durante un rato lo tengo Billboard Modern Rock Tracks, pero luego fue en el Hot 100, estuvo varias semanas en el puesto número 5, que es muchísimo. De hecho, su canción más laureada la agarró EA Sports y lo metió en varios videojuegos. No me acuerdo si en NHL o en cualquiera de estos, pero formar parte de un videojuego es algo importante, grande, ¿no? sí. O sea, y además en videojuegos de EA Sports, ¿no? O sea, entonces, cómo de ser bateado, de ser rechazado y de ser, güey, estás fuera, a tocar otra vez el cielo, ¿no? Y me parece súper chido. Me parece una historia muy buena. Sí, digo, o sea, como te digo, o sea, una motivación para personas como yo, ¿no? O sea, que pues a veces intentas algo y pues no te sale como quisieras o esperas más
pero no te rindes, ¿no? Siempre buscas la manera de pegar más fuerte, como diría Rocky. No, estoy de acuerdo. Y me gusta esa frase y creo que es un poco, me gusta mucho porque mucha gente que pasa por el podcast comparte esa filosofía y me mola mucho. Vámonos a The Sweetness. Es una canción también, no sé si, yo creo que los conocí con Bleed American, pero para mí esta canción fue la que me hizo voltear a verlos. The Middle me parece una muy buena canción. Un himno, una canción... la puedes escuchar, es una canción... Una canción de radio, ¿no? Fue una canción como de que pues, fácilmente podías ubicar al radio y fue como yo la conocí. Yo la conocí en el radio. Eso es una cosa que decís la gente que está cerca de Estados Unidos. La radio en España no pone Jimmy Eat World. Ninguna emisora de radio pone Jimmy Eat World. Y yo os envidio a la gente, o la gente que está en Estados Unidos, o la gente que está en frontera, porque vuestra radio es chida. No sé cuál tenéis de KO Rock, entonces te pone las radio edit de bandas chidas. En España no te ponen eso. A mí me gusta música española y está chida, pero yo creo que Jimmy Eat World no ha sonado en la radio en España nunca, jamás en la historia. Sí. Pero sí que es uno de los singles. Y creo que The Sweetness fue la que a mí me volteó y dije, ok, estos tipos ¿qué están haciendo? Porque yo no conocía el Jimmy Eat World previo a este disco, pero eso de Is the Sweetness, y yo, ok, este riff pesado, y luego este corito así como muy friendly. Muy cantable, ¿sí? Muy radio friendly, claro, por eso. Se ponía, wow, entonces es con una distorsión muy pesada, pero con un riff bastante accesible, ¿no? Entonces dije, ok, esto está interesante. Y ahí fue cuando yo también, por eso digo que este disco para mí fue un parteaguas y creo que para el mundo de la música de este género también, porque me hizo mirar para atrás. Digo, ¿estos tíos de dónde vienen? Y en un mundo en el que tenías que empezar a buscar pequeñas relaciones en los agradecimientos de los discos, en las revistas que comprabas, yo compraba la Rock Zone, la Rock Sound, la Kerrang. Entonces, y cuando veía algo de Jimmy Eat World decían, oye, han mencionado no sé qué banda. Oye, a ver qué están diciendo. Entonces, para mí esta canción fue la que me hizo voltear a verlos y empezar a decir, oye, cuando sale una revista hay que leerse este artículo. Estos tíos van a algún lado, ¿no? Y me gustó mucho, tío. A mí esta fue la canción que me hizo voltear a verlos. ¿Tú cómo recuerdas? También tiene un vídeo muy raro. Sí, tiene un vídeo muy raro en una casa sí. Como destruida. Si mal no recuerdo, hay una televisión. Pues como dices. Rayos, ¿no? Sí, tiene como unas frecuencias como de televisión. Está raro. De hecho, sus videos tienen como el mensaje poco claro, al menos para mí. Pero sí, esta canción también me parece una canción, como dices, muy fuerte. Con una voz pues muy agradable, muy digerible, o sea, de escuchar, que digo, si le pones esto a alguien que no escucha como rock siempre, vas a decir, pues suena bien, ¿no? Suena, porque pues digo, estamos de acuerdo que no a todas las personas les entra el rock, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, pero es muy accesible, Jimmy Eat World. O sea, es una banda que este disco, de hecho, en particular, le puede gustar a... Le puede gustar a mi madre, no sé si me explico, y no, mi madre no escucha esto, ¿no? Y además tiene una cosa que también está bien, que luego veamos, que es que ellos tienen una pinta pues muy nerd, muy wizard, ¿no? O sea, tú ves al tipo ahí peinado, más o menos peinadito, tal cual, no son muy estrafalarios a la hora de vestir, son gente normal. O sea, tú, si no conocieras Jimmy Eat World y te lo cruzas por la calle, no dirías, ahí va un rockstar. Sí, ¿no? sí. Rivers Cuomo. No, diría, ahí va mi papá. Sí, ahí va un señor. Sí, ahí va un señor. Y medio despistado quizás, ¿no? Sí. Pero que luego es un rockstar muy top, pero que, claro, son ese tipo de... Para mí es una herencia Fugazi, ¿vale? O sea, como que Fugazi pone un poco en la palestra de, oye, podemos ser normales, no hay por qué ser el más loco ni el más nada. Y al final eso deriva en esto y luego deriva en que el emo se va de las manos y es justo lo que ellos no promovían, dicho sea de paso. O sea, el emo empieza a tener un sentimiento de pertenencia, que todos van maquillados y todos son tristes y todos tienen ahí su narrativa y su discurso, que no tiene nada que ver con Jimmy Eat World. Sí, dijiste algo que me gustó mucho hace rato, que o sea, las bandas que vinieron posterior en este movimiento lo vistieron. O sea, vistieron al emo, ¿no? Le pusieron lo maquillaron, ¿no? Por así decirlo. Le pusieron pantalones apretados, un fleco y dijeron, esto es emo. Y así fue como yo realmente conocí como el emo. Después comprendí y dije, el emo no es esto, o sea, como que hay una historia detrás de, ¿no? O sea, que yo me salté por mi, digamos que, no sé, a lo mejor cuando yo estaba muy niño cuando salió este disco para entenderlo, ¿no? O sea, yo me identifiqué con el sonido, pero no fue hasta más adelante que dije, órale, esto es, o sea, lo valoro, lo veo desde otra perspectiva, vaya.
Yo voy a hacer el único comentario impopular que voy a hacer acerca de ese emo de Fall Out Boy, por llamarlo de algún tipo. Es que rompieron y cortaron por lo sano con el anterior emo. Que eso es una cosa que creo que no se debió nunca hacer, porque, digamos, no es que renegaran de sus raíces, pero es lo que tú dices, no dieron nunca pie a mirar para atrás. O sea, si tú ves cualquier banda de metal ahora mismo, la que te dé la gana, si tiras del hilito, acabas llegando a Judas Priest, Maiden, Black Sabbath, en 2 pasos, porque ellos mismos hablan de sus influencias, pero nunca, o por lo menos yo, no vi a Gerard Way hablando de Rites of Spring, ni vi a Fall Out Boy. Estaban en un mundo de MTV, en un mundo más pop y en un mundo más... crear una identidad que rompió con el pasado, o por lo menos no tenía nada que ver con esto. Estamos hablando de muy pocos años de distancia, estamos hablando del 2001, que los otros estaban en 2004, o sea, cuando reventó. Entonces, este fue el último disco, no quiero llamarlo emo true, porque no lo es, pero sí que fue el que unía los dos mundos. Y de repente cuando salieron los otros, cortaron con el pasado y dijeron, aquí no pasa nada. Y eso es lo único que yo les reprocho, porque que los géneros cambien o que evolucionen o que hagan lo que les dé la gana, que me da igual, es bueno. Es bueno y que cada uno tenga sus líderes y la gente, no sé, como quieran, que la juventud tiene que tener una voz. Pero hay que mirar atrás. Por ejemplo, Kurt Cobain fue la voz de una generación y hablaba de maravillas de todos los que tenía anteriormente. Sí. Y abría las puertas a mirar para atrás. Y el emo no lo hizo. El emo 2000ero no lo hizo. Sí, empezó y como bien dices, salió en MTV y fue como... O sea, digo, no sé ni a quién se le ocurrió vestirse así, ni decir, me voy a poner el cabello al lado y eso va a ser emo. Supongo que a Gerard Way. Eso yo también supongo, ¿no? O sea, yo cuando vi el video de Elena dije, órale. Y de repente ya empecé a ir los tocadas y vi que había güeyes con sus pantalones apretados, su fleco. Digo, que al final del día yo así con mi color humilde me uní y me decía Chemo por este. Pero sí, o sea, digo, era curioso ver cómo tan rápido nació ese movimiento emo. Fue una invasión zombie, tío. De repente todo el mundo. ¿Hasta dónde lo vi en cómo se llama este programa de televisión? Venga la Alegría. Me acuerdo que salió... No, nunca vi un programa, no vale la pena verlo, ¿no? Pero Venga la Alegría, tenían como un reportaje emo aquí en la ciudad y salía como la reportera, como cuando estaba muy de moda, así como que la disputa entre los emos versus punks y salían a la calle y pues veías a los emos con su fleco y despeinados acá atrás. Y pues no sé, supongo que a la gente de esa generación como que le llamaba la atención ver a los jóvenes vestidos así, salían y hacían entrevistas, ¿no? Pues, ¿qué sientes vestirte así, no? Pues güey, pues así como tú te identificabas con lo que hicieras, pues así me identifico yo, ¿no? Digo. Es que me está viendo a la mente, de los primeros episodios de Vinilandia vino Key Cross, ¿vale? Okay. Cross de Panda. Y me decía que, claro, que cuando ellos estaban metidos en todo este mundo, a ellos pues les agarró toda esa ola, ¿no? Como que sus primeros discos a lo mejor no estaban tan metidos en ese emo y de repente, güey, de lleno, ¿no? Y decía Cross que había hasta series como La Rosa de Guadalupe o algo así, que yo no las he visto nunca, pero me acuerdo de Cross diciendo que había un póster de Panda en un episodio de ¿eres emo, hija? Sí. No sé qué. Entonces era como todo... En México fue muy fuerte eso, ¿no? Como que se volvió parte de la cultura popular, pero parecían drogadictos, ¿no? Como si fueran señalados por la sociedad y como haciendo bromas de ellos. Imagínate en un país, o sea, tan machista como México, en donde pues ves que el hijo, pues, ¿cómo que te vas a poner pantalones de mujer? ¿Cómo que vas a ir a comprar? Mi papá era de rancho, ¿no? Y digo, y yo no creo que nunca me dijo nada, pero sí fue así como, o sea, pues yo me imagino que lo pensó y dijo, este güey, pinche ridículo, güey. Y digo, y ahora que ya veo las fotos, digo, entiendo a mi papá, ¿no? Pero digo, me imagino que él vivió su época de moda a su manera y claro, se sintió juzgado y así va a ser, ¿no? Sí. Siempre ha sido así, pero creo que fue muy drástico el cambio o sea, había gente que el día anterior no era emo y al día siguiente eran muy emos. Sí. ¿no? Entonces fue muy emo. Muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, eso ahí lo dejamos. Ya creo que el emo ha tenido su momento. Hear You Me, la canción un poquito más, podemos llamarla balada, no es una balada, pero es un poco la canción más... romántica de sonido, ¿no? Pues a nivel sonido sí, es una canción que tiene una temática trágica, que trata del fallecimiento de unas chicas, unas fans de Weezer, pero que también tenían que ver con Jimmy Eat World, y les dedican una canción. Y es un poco lo que tú dices. Si no estás muy pendiente, no sabes un poquito de qué va la canción, te piensas que es una canción muy alegre. O una canción romántica, o una canción que habla de otra cosa, y realmente es un drama con el que creo que tienes una historia muy bonita. Sí. Hace rato te estaba platicando que esta canción fue el vals de mi exnovia.
Y digo, yo lo escuchaba y pues yo escuchaba una canción bonita, ¿no? O sea, como que yo siempre me he identificado con la música por el sonido más allá de la letra. Ujú. Entonces, en su momento no le puse atención. Ahora que me lo... Ahora, esto de Wizard yo lo aprendí hoy contigo y digo, se me hace como que me explotó la cabeza y orle. O sea, como que, ¿cómo puedes aterrizar un sonido tan bonito, vaya, con un mensaje tan triste, ¿no? Digo, se vale, se puede, pero está Creo que pasa curioso. más veces de las que nos pensamos. O sea, yo me acuerdo, yo he visto a Pearl Jam una vez en directo. Lamentablemente solamente una vez, me hubiera gustado verlos más. En la gira que tuvieron del homónimo, del Aguacate, en Madrid. Y me acuerdo que tocaron Las Kiss, la versión que tienen de Las Kiss, que es una canción aparentemente preciosa, en la que la gente, yo me acuerdo ver parejas abrazadas, tal cual, ahí, como un momento muy romántico. Y es la canción más horrible a nivel letra del mundo, de un accidente de tráfico de una chica que se queda atrapada en el coche, que va a morir y le dice el novio dice que tiene que portarse bien para ir al cielo, para volver con su chica. Y yo, güey, esto es horrible. Y la otra diciendo, con su último aliento me dijo que me quiere. Güey, qué pedo, ¿no? Qué canción Sí. más horrible. O sea, de hecho, te ponen los pelos de punta. Si la pones a leer, dices, güey, voy a ponerme a llorar aquí con esta canción, ¿no? Y la gente como la que la canta, como si fuera una baladita. Hay otra canción de los Tenacious D, la de Fucker Gently, que es un desmadre también ahí horrible. Y dices, güey, ha pasado muchas veces a lo largo de la historia, ¿no? Como que por ejemplo, hablando también con Mariana de Illinois, me decía que, claro, cuando ella era pequeña, ella aprendió inglés mucho más tarde. Y me dice que en esto sí que estaba acertada ella, ¿no? Pero decía que ella se ponía el Dirt de los Alice in Chains, que lo repito, creo que es el disco más oscuro y metalero del mundo. Y a ella la hacía pequeñita y dice, no entiendo lo que dicen, pero claro, la vibra de la canción la metía en un hoyo y se hacía pequeñita. Y creo que ese disco consigue lo que quiere, pero creo que esta rola como que tiene como mensajes cruzados, Sí, ¿no? sí, Tú, sí. tú bailando un vals y Sí. remendando una canción que dices, ok, Sí, qué show, ¿no? porque se escucha bonito, ¿no? O sea, Sí. Bueno, son cosas que es parte de todo, ¿no? Y creo que a lo mejor la intención está bien, está conseguida, pero nosotros la interpretamos de otra sí, sí, manera, ¿no? sí, sí. Vamos a otra canción que quiero hablar contigo, Bleed American, la canción que da nombre al disco. La tuvieron que renombrar también, la llamaron Salt Sweet Sugar, porque Salt Sweet Sugar on a husband, entonces Ajá. la cambian a eso. Y es una canción que habla un poco de las trivialidades de la vida, ¿no? Como del mundo consumista barato, de los problemas vacíos y de cómo la gente se hace bolas con cosas que no tiene que hacerse bolas. Creo que es la canción más potente del disco. Creo que es una canción que si no has escuchado el resto del disco y solo escuchas esto, te crees que son a The Drive-In o son una banda ahí, no quiero decir post-hardcore, pero más atrevida de lo que luego el disco es más conservador de lo que parece. Y más porque te empieza con esta canción, ¿no? Esta Sí, canción sí. que empieza con un trancazo de como autoridad, guitarras pesadas y una batería como firme en la tarola. Órale, dices, ¿qué es esto, no? Como que te deja intrigado y luego ya llega como el verso que está como más paumuteado y como que pues sigues la melodía y como que pues ya el disco te va, bueno, no me quiero salir de la canción, pero es un buen inicio para el disco, pero no es como todo el disco suena, ¿no? O sea, el disco es como Sí, sí. bajadas y subidas de ánimo. Sí, creo que de hecho aciertan mucho en el orden de las canciones. Creo que te llevan donde quieren llevarte, te van moviendo, creo que es un disco muy potente. Y como tú lo has dicho, creo que son muy, muy magos a la hora de utilizar distorsiones pesadas y riffs bien contundentes, con melodías bien bonitas, lo que hace una dualidad muy interesante. O sea, porque si tú le quitaras la voz de este tío a esta canción y solo lo escuchas, chana, chana, y dices, ok, Ajá. esto está. Este Te imaginas a mensaje. Lomar Rodríguez de repente gritando ahí o haciendo algún desmadre, y realmente es una canción hasta cierto punto bonita, ¿no? Y Ujú. de Sweetness igual, ¿no? O sea, si escucharas solamente la melodía, ni, 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 oh, turururu, dices, Sí. ok, esto, o sea, esa distorsión le corresponde a otra banda, ¿no? O Y sea, manejaron un muy buen balance como con el nivel de rock y las armonías de la voz, perdón. sí, sí. Luego este disco tiene una curiosidad, que es que, claro, salió en un momento de efervescencia piratera, llamémoslo así, y fue uno de los discos más descargados en las plataformas estas piratonas que teníamos todos de bajar discos, lo que les dio un salto muy fuerte, porque vendieron algo más de 1 millón de copias, si no recuerdo mal el dato, pero claro, los llevó mucha más gente, porque eso fue la gente que lo compró, pero la gente que no lo compró llegó. Y esa mancha, que a muchos les castigó económicamente, el Al Surrich todavía sigue quejándose de eso, a otros les vino de maravilla.
Entonces, ¿cómo recuerdas esa época? Porque yo la recuerdo con, no quiero decir que esté a favor de la piratería, pero la recuerdo tan bonita, tío. Sí. Conseguía tantas cosas. Sí. La romantizo igual un poco, ¿no? Pero molaba mucho. Y había tantas maneras de bajarlo. Ya platicamos que Napster fue el primero que yo vino de ver el gatito Alien. Volvemos al... Sí, es sí. un gatito Alien con audífonos, ¿no? Sí, Con sí. ojos verdes. Ujú. Y luego después salió Morpheus y luego salió Kazaa, si mal no recuerdo, LimeWire, El Emule. Ares, Juárez. Ujú. El último que yo bajé música fue el Torrent, ¿no? O sea, que ya bajabas como del Pirate Bay o diferentes... Pero sí, como el hecho de ver como dar doble clic, ¿no? Y veía la barrita así como llenándose, que ¡oh! Ya huevo, ya está, ¿no? Y se quedaba en 98 el tío. Porque además te lo bajabas de la casa de alguien más, Sí, pues sí, del sí. peer-to-peer. Entonces, si ese tío, por lo que sea, de repente se iba y apagaba la compu, decías, hostias, que me quedan 98, no tengo nada todavía, ¿sabes? O peor aún, Curro, pues digo, no sé, me imagino que era igual, ¿no? Pero el internet por telefonía, antes de que te levantabas el teléfono y ya te sacaba de internet, ¿no? Sí, Entonces sí. me pasaba muy seguido que, pues alguien quería hablar por teléfono, estoy bajando esta canción, ya se iba a acabar, y la tienes que borrar y empezar de cero. Es que eso era dramático, ¿eh? Yo me acuerdo, yo tuve una anécdota, un día me fui a patinar, y estaba en unas rampas y patiné muy poquito en skate, un rato en skate, y luego patiné también en patines, hice muchas cosas, pero estaba en patines, me acuerdo ese día. Y me tiré en un bowl que estaba excavado en el piso, me pegué un vergazo y se me partió el brazo y se me quedó así. Entonces tuve que salir ahí más o menos y pues, total, que había un adulto ahí y le dije al tipo, yo tenía a lo mejor, yo estaba en la escuela, yo tenía 16 años más o menos, y le dije al tipo, oiga, ¿tiene usted celular? Yo no tenía celular, llame a mi casa. Y el tío tiene un celular, no sé qué, tal cual. Entonces llama a mi casa y comunicando, entraba la llamada. Estaría mi hermano en internet. Y le digo, pues llama a mi tío, que vive al lado y que avisa. Entonces, este tío llama a mi tío contesta y mi tío llama a mi padre diciendo, Curro ha tenido un accidente. Entonces, claro, como tenías que triangular, de pronto, claro, mi padre sale corriendo. Yo me había, ¿sabes? Yo había tenido un accidente. Pero fue no poder llamar a mi casa porque estaría mi hermano en un chat, Sí. ¿no? De pedorro. Entonces, yo con el brazo colgando y no podía entrar porque era o lo uno o lo otro, tío. Oye, ¿el tío que le marcaste era el tío o era el tío? Era el hermano de mi padre. Sí, era tu tío. Era mi tío, Ok, era mi sí, tío. es que me quedé que el tío y el tío, entonces Mi tío. Y dio la voz de alarma como diciendo poco más o menos que el niño se ha matado, ¿sabes? Entonces mi padre llegó corriendo, eso llegó muy rápido, pero claro, yo con el bracito así. Y era porque no podías contactar con alguien que estuviera... Y además internet era una mierda, eran Sí, chats, una mierda. porros y mierdas, Horrible. ¿no? Y tenías Entonces, que conectarte, o sea, me acuerdo Sí, que sí. tenías que conectar y ahí veías siempre el cable en mi casa ujú. y que era bien fácil de desconectarse, ¿no? O sea, como que Sí, sí. abre una puerta, pues ya valió madre. Pero ¿cuánta música no descubriríamos por errores de esas? Yo me acuerdo, estos programas, para los que no lo hayáis vivido, a lo mejor sois un poco más jóvenes que nosotros, tú te querías bajar Green Day, te bajaba. Yo me acuerdo que en vez de Green Day, una vez un amigo se bajó The Presidents of the United States of America, que es una banda que a día de hoy me fascina, pero claro, estaba nombrado como Green Day. Y te pensabas que era un disco de Green Day. Sabías que no sonaba mucho a Green Day, pero decías, güey, pues igual hicieron Igual esto hice algún eso. día, ¿no? No eras tan listo como para saber tanto como cuando tenías a lo mejor 12 años, ¿no? Y me acuerdo que durante mucho tiempo yo tuve discos que no eran esos discos. Entonces, y te lo bajabas porque te recomendaba a veces, ¿no? Como ponías el cursor encima y decía bandas parecidas, y no sé, MXPX, Green Day, vamos a ver qué es esto de MXPX, ¿no? Y aparte tenías que ver que no fuera un virus, ¿no? O sea, como que no fueran como, porque también podías ver el peso del archivo, ¿no? Entonces, si era un archivo como, esto sería sospechoso, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. como- Eso era... O sea, corría riesgos con tal de tener música. Y digo, ya nomás rapidito mencionar lo del iPod. Ya cuando llegó el iPod fue como que, wow. O sea, como que todo esto lo puedo meter aquí y tenerlo en todos lados me volvía loco. Entonces yo me Era mi engranaba. iPod yo el otro día. Yo todavía lo tengo. Yo lo tengo todavía por ahí. Lo que no tengo es el cargador ese gordo, que eso no lo tengo. Sí, Para man, cargar, sí, no sí. lo puedo encender. Pero volviendo yo creo que la piratería... La piratería la mata el streaming. O sea, como que de repente llega a Spotify y dice, güey, ¿para qué te vas a bajar algo si ya te la doy yo todo? Ya está todo aquí, no tienes que descargar nada. Entonces, eso se muere. Pero a día de hoy lo que tenemos es una piratería salvaje de merch. Eso sí que hay un montón. O sea, también lo hemos mencionado antes un poco, pero me gustaría tocar ese tema de ir a un show en México, el que tú quieras, y que haya muchísimo merch en la puerta. Sí, y te lo comentaba hace rato, ¿no? O sea, recién que tocaron los Tungas, bueno, buenos amigos, saludos a los Tungas, que vi que hicieron su lunario y que tenían ropa, su mercancía pirata, y a lo mejor en mi cabeza
hace sentido como que, órale, si ya estás como en los puestos piratas, es que estás haciendo algo bien, ¿no? Es como cuando la gente empieza a hablar mal de ti. O sea, en vez de que te ofendan, o sea, porque digo, cuando expones tu arte, la gente va a hablar bien y va a hablar mal, ¿no? O sea, todo el mundo puede opinar al respecto y se vale, por eso expones el arte. Entonces creo que cuando alguien está hablando, ya sea bien o mal de ti, es que estás haciendo algo bien, ¿no? O sea, entonces creo que la piratería es algo similar, ¿no? O sea, que como a lo mejor no, te pegan las finanzas, pero cuando vas empezando, digo, como yo que voy empezando un proyecto, digo, pues a lo mejor cuando veo mi primer piratería me voy a sentir, órale, chingón. Creo que vamos por un buen camino, ¿no? En vez, más allá de que me ofenda. Es que es verdad, es que, a ver, es un arma de doble filo. Supongo que llegado a un punto te impacta, pero creo que en el momento que empieza a haber fallucas tuyas es en plan, ok, esto lo quiere la gente. Más allá de lo que yo les estoy dando, hay más gente, ¿no? Es muy interesante, pero has tocado el tema de las finanzas. Hemos hablado antes que estos tíos tienen que pedir de donde no había para sacar su disco, y me gustaría hablar de tus producciones. ¿Vale? Un poquito de cómo funciona el do it yourself. En tu caso, tú has sido durante muchísimo tiempo voz y bajo de Don, de la banda de Tijuana, que todos conocéis. Ya tienes tu propio proyecto, guitarra y voz de Valles, ¿vale? No tienes por qué diferenciar los dos proyectos, si quisieras lo puedes hacer, pero ¿cómo funciona el hecho de ser un do it yourself en este caso? Pues mira, yo empecé a hacer música cuando tenía 13 años. Cuando tuve 13 años hice mi primera canción, era una canción pues de un niño de 13 años, ¿no? Entonces, un mensaje burdo para una niña que me gustaba de la secundaria. Y en ese entonces recuerdo que mi primer acercamiento a grabar mi música fue con el Windows Media Player, Media Recorder, o no sé ni cómo se llamaba, pero era el cuadrito gris de Windows que tenía el Play, Skip y el Rec. Entonces, bien feo, ¿eh? Bien feo. Escuchaba, y mi monitor tenía un HP. Perdón. El micrófono está arriba de la pantalla, entonces pues, exacto, o sea, lo grabé así. Y ese fue mi primer acercamiento. Después encontré una herramienta que se llamó Cool Edit, que acá entre mis compas le decíamos como el culerit, porque sí estaba bastante culerito. Entonces, era una herramienta muy básica, muy fácil de usar, donde nomás conectabas tu micrófono y tu guitarra y luego ya... Pero ese era el siguiente nivel, ¿no? O sea, cuando ya dices, bueno, pues grabo, pero ya son 2 canales, ya no estoy así encima de mi monitor. Entonces, ese fue mi primer acercamiento y desde ahí pues siempre he como aprendido yo a grabarme, siempre buscando ser mejor que antes, ¿no? O sea, como que a ver, ya pasé por el Media Player de Windows, ya pasé por el Cool Edit, ahora voy a ir con el Logic Express, ¿no? Que ese fue mi primer acercamiento profesional, que era como un demo de Logic de Apple. Y empecé a grabar mis canciones, a hacer beats de batería, bastante chafas, pero pues digo, por un lugar se tiene que empezar, ¿no? Siempre empiezas echándolo a perder. Y me he mantenido así hasta la fecha, ¿no? O sea, como que hasta las canciones en las que estoy trabajando ahorita, yo lo hago en mi casa, ¿no? Y tratando siempre de mantener un mejor sonido que lo que hacía antes, buscando más herramientas. Antes era, pues, lo voy a bajar pirata, como ya hablamos. Bueno, ya si eres un adulto, te ganas la vida, pues, y quieres, apuntas a que esto se venda, pues digo, vas a comprar, ¿no? Entonces ya compré ya mi Logic Pro y ahí he empezado como a dar mis primeros pasos y la verdad es que me gusta mucho como el trabajar la preproducción yo en mi casa, en la comodidad de, pues voy a llegar, conecto mi guitarra, hago la batería, ya no se escucha igual que antes la batería, ya la inteligencia artificial nos lo ha puesto aún mucho más fácil. Que es una herramienta muy, muy útil, pero también pues hay que saber cómo usarla, ¿no? Digo, yo hace rato también hablamos en el podcast de que es un arma de 2 filos, la inteligencia artificial, no quiero ahondar mucho en el tema, pero es algo que podemos sacar ventaja sin aprovecharnos de eso. Uh-huh. Entonces, no sé, soy un fiel seguidor de Do It Yourself. Antes de que saliera Valles como tal, yo lancé un disco acústico en donde todo lo grabé yo, todo lo mezclé yo, lo mastericé yo. E incluso la portada de ese disco es una foto que yo tomé. Yo hice una casita de juguete con unos palitos. Era para una clase de fotografía. Entonces estaba aprendiendo a tomar fotografías con largas exposiciones.
Entonces tomé una foto y hice una cabañita, hice una guitarrita así como era de basura, o sea, le hice de basura y le puse poquito yeso. Entonces la tomé, entonces luego ya en Photoshop lo llevé e hice un paisaje falso, le puse una montañita, le puse una lumbrita, un fuego, perdón, la puse en el bosque y ya, ¿no? Entonces como que esa fue la portada de mi disco. Entonces fue algo que yo hice porque, pues, dije, pues, quiero que la gente sepa que soy capaz de dar como la música y más de mí, ¿no? Por algo que me gusta. Y siempre lo que hago lo he hecho con mucho cariño, con mucho amor, porque soy un fiel creyente que si no haces las cosas desde acá, no van a funcionar. Si lo haces pensando en que, es que, o sea, sí hay que tener objetivos, no estoy diciendo que no, pero si lo haces simplemente por el hecho de que quiero pegar o voy a tocar la que está de moda, no va a funcionar, güey. Jamás. De hecho, hay dos cosas que quiero rescatar. Justo Gene Lindberg de Pennywise tiene un disco acústico y es una portada muy parecida a la que has dicho tú, güey. Hay una hoguerita, está él tocando en una cabañita, una cosa así bien bonita. Es un disco bastante bueno. Y luego me gusta la relación entre ser adulto y comprar licencias. Eso, ojo, que yo cada vez que compro... El otro día te pago muchas mierdas de mensualidades y cuando subo una más a la lista, como que en un momento me enfado y digo, joder, ya estoy gastando mucho, pero luego digo, es que soy adulto, ¿no? Como ¿Nunca has visto la película de Step Brothers? Eso, pues, mi Me encanta, favoritas, a mí también me ocurrió. Me encanta cuando sale el Will Ferrell del Costco con el papel de baño y dice, sí, digo, esa es esa clase de sentimiento que te da, güey, o sea, comprarte tus cosas, decir, sí se puede, güey, o sea, sí puedes lograrlo. Se siente difícil, especialmente cuando, o sea, digo, cuando estás en casa de tus papás y tienes la vida resuelta, digo, yo me consideraba como un morro muy afortunado, un junior, no, pero algo así como donde no me faltaba nada, donde no me tenía que preocupar de nada, donde si quería tocar, tocaba y mi papá me iba a mantener hasta que mi papá falleció, ¿no? Entonces fue así como que la vida me cayó de golpe, tuve que aprender a hacer todo y ahora que ahora que pruebo como esta independencia financiera de que digo, órale, o sea, mi papá estuviera orgulloso de mí porque mi papá falleció viéndome a medias en la carrera con una banda que no, pues no, o sea, ni despegaba, ni nada, o sea, estaba intentándolo, ¿no? Pero realmente mi papá se fue viéndome preocupado. Yo creo que mi papá se fue preocupado de mí, de qué va a ser de mi hijo, el más chico. Y pues bueno, entonces, por eso lo lograste. Lo estoy logrando. Lo estoy logrando, ¿no? Estoy haciendo lo que quiero, lo disfruto. Y mi papá siempre me dijo, enamórate de lo que hagas. Y es por eso que te digo eso. Si haces las cosas sin amor, no funcionan. Y ya lo he intentado. Ya hablaremos. Joder, vamos a seguir con el podcast porque falta mucho que hablar, pero hubiera sido un tremendo cierre de podcast pero seguimos. Además, volviendo a lo de antes, claro, lo que dices tú de Step Brothers, lo del papel, es que si no te compras el papel, te limpias con la mano, pero las licencias que dices, puedo piratear, pero lo pago, es como... qué responsable soy, ¿no? Como te pones una medalla, ¿no? Y te sabe mejor, el producto que salió de ahí te sabe mejor. Sí, no, lo usas, además lo usas con más ganas, ¿no? Cafeína Riot, tío, porque es el otro lado de la moneda en cuanto a do it yourself. Llega Cafeína Riot, que es un sello discográfico, el que tiene varias, además a la altura de las bandas que tenía y demás, que es un sello potente para la zona, y os ficha, ¿vale? Vamos a hablar de Don ahora, supongo. Cuéntame un poquito cómo es la otra cara de la moneda, formar parte de una disquera en la que hay gente como Mike Herrera, de los MXPX. Pues mira, Cafeína Radio Records fue una disquera de Tecate, Baja California, que si bien a lo mejor no sabían o lo conocían por la cerveza, Tecate es un municipio de Baja California, muy pequeño, es un pueblo mágico de hecho, y ahí vive Rubén, quien empezó esta disquera junto con Bernardo Leos, que él era vocalista de una banda que se llama Los Kung Fu Monkeys, que no sé si alguna vez has escuchado, una banda de ska con mucha trayectoria y muy underground, pero con mucha trayectoria en México. Entonces, ellos lanzaron con su experiencia, o sea, girando con otros artistas, lanzaron esta disquera que se llamó así. Don pertenece a ella, había una banda, no sé si todavía existe, que se llama La Plebe. Yo creo que el mayor éxito fue la banda de Mike Herrera, Tumble Down, que se llamaba. Y a ver, estoy tratando de pensar. Había bandas locales, había una banda de hardcore de Tijuana que se llamaba Days of Struggle. Y no recuerdo, no había mucho, realmente era un sello pequeño, porque era
un compa de Tecate que quería apoyar la música, ¿no? Entonces yo siempre estaré muy agradecido con Rubén. Saludos a Rubén, porque siempre nunca le ganó nada, o sea, o al menos yo nunca vi, o sea, yo siempre lo sentí que fue como más inversión de su parte que lo que le pudiera dar, ¿no? Yo creo que la satisfacción que le dio fue el apoyar como la música de la región e impulsar proyectos nuevos, y creo que la disquera ya no existen, ya yo me salí de Don y creo que cuando ya me salí, pues ya habíamos terminado como la relación, y pues digo, fue un sello pequeño que buscó siempre apoyar a las bandas de la zona, ¿no? Lo más destacado pues fue Tumble Down, en donde pues ya habíamos platicado, donde tuvimos la oportunidad como Don de hacer un featuring con Mike Herrera, ¿no? De una canción que era, pues somos banda de frontera y cuando la banda empezó, tocaban temas en español, inglés, bilingües, y en uno de esos temas bilingües viejos del 2008, lo buscamos como reimpulsar en el 2013 con la voz de Mike Herrera, ¿no? Entonces lo pudimos hacer posible gracias a la disquera de Cafeína Riot Radio Records. Cabe mencionar que, pues, como se dio, me hubiera encantado que hubiera sido que vamos al mismo estudio, ¿no? Y grabamos y ahí compartimos ideas, ¿no? Básicamente fue como que, Mike, toma, esta es la canción, escúchala. La escuchó y nos regresó como su versión, ¿no? Adaptada como que, miren, sí, chido su propuesta, pero esto es como lo que yo le quiero aportar, ¿no? Y así se quedó, ¿no? O sea, nos gustó y fue como que le cambió un poquito la tonada. Digo, le respetó la letra, pero la tonada fue diferente. Y es una canción acústica que bien me hubiera gustado grabarla en el mismo lugar. Pues se dio de esa manera. Nunca convivimos, nunca nos conocimos, pero pues podemos decir que tenemos un featuring con Mike Herrera, ¿no? Está brutal. Yo soy mega fan de Mike Herrera. Tuve la suerte de pasar un fin de semana con ellos, con los MXPX, y fue uno de los fines de semana más maravillosos de mi vida. Sí, se ve un tipazo, la verdad, Es se ve un tipazo. Tipazo de la hostia. O sea, doy fe de ello, no soy su amigo, pero todos los MXPX y todo su equipo son unas personas excelentes. Y el tío es un musicazo increíble. O sea, yo me gusta tanto MXPS como Tumble Down como lo que hace en acústico. O sea, tiene versiones de... Toca también en Goldfinger, tiene un acústico, por ejemplo, de Superman de Goldfinger, precioso. Tiene un cover de No Cigar de los Millencolin, que es la canción de mi vida, brutal. Es un tío fantástico, es un tío fantástico. ¿Qué supone a nivel banda tener un featuring con Mike Herrera? Pues mira, a lo mejor me vas a ahorcar, ¿no? Pero yo realmente nunca fui muy fan de Mike Herrera, entonces para mí siempre fue como que, pues órale, como qué padre, ¿no? Que, o sea, sí sé quién es MXPX, pero no fue una banda con la que crecí escuchando. Les empecé a agarrar más gusto en años recientes, ¿no? Que dije, órale, ¿cómo es que nunca había escuchado a estos cabrones antes? Está muy chingón, ¿no? O sea, es como que... Y como que la banda fue madurando, porque recuerdo mucho la de Responsibilities, pero como que siento que no es como lo que es realmente MXPX, ¿no? Es como la canción que más popular, vamos a decirle así, ¿no? Pero es la que al menos a mí no conectó cuando la escuché. Conecté más con temas como ya más adultos, ¿no? Yo igual, ¿eh? O sea, no estás mal. Yo estoy exactamente igual que tú. De hecho, a mí MXPX es una banda que la he entendido tarde. O sea, de hecho a mí me parecían una banda del montón. Sí. O sea, oye, MXPX, súper chido. ¿Te gustan? Sí, normal, ¿no? Como una banda más. Yo con el tiempo les fui agarrando el hilo y de pronto sacaron un disco, no hace mucho, dicho sea de paso, que es el homónimo, que sale en su mascotita esta que tienen, el niño así como revoltoso, en un fondo azul como saliendo. Sí. Ese disco me parece uno de los discos más chulos que he escuchado en mi vida. Entero. El disco entero es un 10. Y me clavé durísimo con ese disco y me obsesioné. O sea, me obsesioné y leía las letras y decía, joder, qué cabrón, qué bien compone este tío. Porque no era una canción de punk rock pedorra. Era una canción de punk rock muy inteligente, con unas letras muy potentes, muy profundas, muy positivas y muy inspiradoras. Y dije, oye, este tío... Maduro, ¿no? Como algo más maduro. Sí, si bien la música es una música guay, chida, porque además me gusta mucho porque el tipo le da un toque al bajo muy interesante, creo que lo bueno de MXPX es el mensaje y
y lo chidos que son ellos al compartir eso, porque pues no todo en el punk es revolución y abajo el sistema y fuck authority. Está bien eso, a mí me gusta mucho. Pero, güey, estos tíos van un paso más. Y ese disco me gustó tanto que me volví a clavar con el MXPX, que me gustaba, entre comillas, y le agarré otra vez la onda. Pero me gusta más lo nuevo que lo viejo. Sí. Y me parecen sublimes. O sea, les recomiendo a todo el mundo ese disco. El homónimo, el del azulito así que sale. ¿De qué año es? Es reciente, ¿verdad? Es reciente, tiene pocos años. Sí, sí, creo que es o el penúltimo o el antepenúltimo, ¿vale? Porque tienen luego otro que sale el monito, su bichillo en un planeta. Ese creo que es el último, creo que es... Sí. ¿Ese es el anterior o el ante...? Es reciente, de los últimos 5 años. Es reciente y me parece uno de los mejores discos de verdad que he escuchado, tío. Me flipa. Me parece brutal. Vámonos a hablar un poco de Don. ¿Cómo entras a Don, tío? Pues mira, una historia curiosa, ¿no? Yo, pues como ya conociste a mi buen amigo, el Vicky Jones, ese güey es un carnal, mi hermano, lo quiero un chingo. Voy a empezarte a contar por cómo lo conocí a él. Venga. Porque él fue el que me metió. Yo lo quiero mucho y todo lo que me cuentes de Vicky es bienvenido. Mira, ¿recuerdas esa plática del emo y tener el cabello largo? Pues bueno, fue más o menos en ese entonces, ¿no? Ambos usábamos pantalones apretados. Él parecía más como un cono de nieve. Bueno, ya se fue, pero bueno. Entonces, es que estaba por aquí. Estaba por aquí, pero ya se fue. Pero ahí viene mi conito. Entonces, yo tenía una banda que se llamaba My Nightmare. Que sabrá Dios que tocábamos, curro, la verdad no tenía ni idea, nomás como que agarrábamos mi vecino y yo, el que me enseñó a tocar, tocábamos y estábamos buscando un vocalista y lanzamos un boletín en MySpace de que se busca vocalista, entonces nos manda mensaje una persona, esta persona muy amigo de Vicky, Anuar, un saludo al Anuar, oye, pues qué onda, pues ¿cuándo le caigo? No, pues es tal día, ¿no? Entonces llegó con un personaje un tanto gordito, simpático, agradable, entonces en cuanto pues lo vi, como que pues, me cayó bien, ¿no? O sea, y su compa también me cayó bien, pero era más serio, como que no conectamos. Tú sientes cuando conectas con alguien y cuando no. Entonces ya fuimos a ensayar y ya como que, pues aquí están las canciones, canta algo, ¿no? Entonces, pues cantó, medio feo, pero gritaba muy chingón, ¿no? Y pues en ese entonces lo que queríamos, gritos, no, hombre, alabado sea el Señor. El trabajo es tuyo. Entonces, pero cantaba bien feo. Entonces, no sé ni por qué el Vicky estaba ahí. Estamos hablando de Vicky Jones de Longshot y el Vicky Jones de Longshot, personas sí, y todo sí, de las personas de Ex-Don. Entonces, total de que con el amigo no enchufamos mucho, pero con el Vicky sí. Y ya, no me acuerdo ni cómo, por el MySpace le mandé mensaje como que, oye, güey, ¿qué onda? ¿Le quieres caer a calar? Y así fue como que, pues, el Vicky me dice, pues no canto, pero bueno, voy. Entonces fue y así como que rompimos el hielo y él entró a la banda y empezó a cantar. Empezó a inventar ahí sus canciones. Y así fue como el Vicky, pues ya como que descubrió ese talento oculto que tenía. Digo, no me estoy dando el mérito, ¿no? Pero fue así como que, pues se me hace muy curiosa esa historia, güey, por cómo fue el güey que fue a audicionar, terminó yo siendo su compa, ¿no? Claro. Esos pequeños detalles de la vida. Si no hubiera ido su compa, digo, no sabría si yo estuviera aquí contigo el día de hoy, porque no sé si él hubiera estado tocando. Entonces, esos detalles cruces de camino, ¿no? Como que precisos. Se van cruzando y si en el momento que rompas uno, eso es como la película de Deadpool, ¿no? Si rompes uno de esos caminos, se desmorona. Se desmorona. Entonces, esa es la historia con el Vicky y ya después seguimos siendo muy amigos. Esa banda se terminó y la amistad ha seguido hasta ahora. En el 2010, Don se quedó sin bajista, el Vicky ya estaba cantando con ellos y me dijo, oye, güey, ¿quieres calarle? Pues yo tenía 19 años, ¿no? Pero nos vamos a ir de gira ya, entonces pues ocupamos que te pongas a ensayar, faltan como 2 semanas. Entonces, pues ya, pues yo tenía 19 años, acababa de salir de la prepa, no sabía qué carrera iba a escoger, entonces pues ya me dediqué a ensayar, los conocí y fue como que, bueno, ya te aprendiste las canciones, vámonos, ¿no? Y en el camino me fui como adaptando a la banda, ¿no? Entonces entré como por paro y ya cuando se terminó la gira, pues fue como que, bueno, pues le quieres entrar, te quieres quedar y chido, ¿no? Entonces, pues así fue, me quedé. Esto fue en el 2010 y como en el 2011, pues el Vicky dejó de ir a ensayar y ya como que nos bateó, porque siempre ha sido muy enamoradizo, mi amigo. Entonces como que
Dice que no, el pendejo. No, entonces él se salió de la banda y yo me quedé como, pues, ellos sabían que yo cantaba, ¿no? Pues, pues, ¿quieres cantar? Pues no, pero pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, recuerdo muy bien la primera vez que toqué sin el Vicky, pues, o sea, la banda ya estaba establecida, ¿no? No era la gran banda, pero ya tenía como, era como de las primeras bandas de Tijuana que se habían animado a salir de gira, ¿no? Entonces, la primera gira que yo tuve el primer show que tuve sin el Vicky fue como con Deluxe en Tijuana, abriéndoles un show allá. Y ya nos salimos a tocar, nos conectamos y pues la gente se dio cuenta que no estaba el Vicky, ¿no? Entonces empezaron, pues, Vicky. Y yo siempre he sido súper inseguro, ¿no? Entonces yo me hice chiquito y dije, pues no está, voy a cantar yo, ¿no? Entonces pues dije, pues bueno, voy a hacer lo que sé hacer y voy a cantar. Y me costó mucho años trabajo como aceptar o tragarme las cagadas de palo de como que, ese güey vale verga, no, ese güey que... Entonces digo, pues yo creo que eso me ayudó a madurar, como a aceptarme, ¿no? Así como que, pues bueno, pues este soy yo, ¿no? O sea, si a la gente le gusta, pues qué bueno, y si no, pues también hay que aceptarlo, o sea. Muchas veces me enganché como en el Facebook con gente, pendejamente, ¿no? Ahorita ya lo veo y digo, güey, o sea, como que hubiera podido evitar verme como un niño, pero pues al final del día era un chamaco cagado, güey, con redes sociales. Entonces, me tardó años, yo digo que a partir como del 2017 fue cuando, 2016, que ya como que la banda como que ya agarró como esta nueva imagen conmigo a bordo y fui más aceptado y como que el fanbase pues del Vicky se cerró. A mí ya no me gusta porque ya no tocan así, ¿no? Entonces empezamos a conocer más gente, ¿no? Y ya fue que la gente me fue aceptando y pues así duró hasta 2019 que pues ya partimos caminos, ¿no? Entonces pues esa es la historia así rápida en Don. Dentro de, o sea, en ese periodo de años hice muy buenos amigos, los Tungas, Senda de Honor, muchos otros que ahorita no se me vienen a la mente, se me vienen ellos dos porque fueron como los primeros dos encuentros que yo tuve con bandas de fuera de mi ciudad. Con Senda de Honor, muy buenos amigos de Guadalajara, giramos con ellos. Esa primera gira que yo salía a suplir a reemplazar al bajista, fue con Senda de Honor, ¿no? Entonces recuerdo que fue una odisea porque nos quedamos sin transporte, fue en camión y buenas anécdotas que en el momento se vieron como situaciones de estrés, pero ahorita las recuerdo como que qué bueno que pasó, ¿no? Incluso cosas que llegaron a pasar o donde dije, bueno, ahorita creo que ya como un hombre adulto, más maduro, puse mi vida en riesgo muchas veces. Y no hablo como de drogas, hablo como de que situaciones de que, bueno, vámonos de noche y por el camino de cada carretera federal no sabes qué pueda pasar, ¿no? Entonces, son experiencias que te van forjando y terminamos aquí. No, pero es chido como una banda como Don, que tiene su personalidad propia, y ahora hablaremos un poco del cambio entre Vicky y tú, luego gira con Senda de Honor o con los Tungas, que no tienen nada que ver, pero es chido cómo las bandas se hermanan y antes era todo más fácil, ¿no? Como que una banda un poco... Senda de Honor, si no recuerdo mal, es hardcore. Sí. Se puede ir con vosotros, pero te puedes ir con Tungas o te puedes ir con Deluxe, y antes todo era más bonito, merece la pena decirlo. O sea, la música era una fiesta y podían haber dos bandas diferentes, dos géneros diferentes y disfrutar los dos. Ahora, si no eres muy de una, es como, güey... ¿Qué haces aquí? Sí, ¿no? Era más chido antes. Sí. Y volviendo a lo que decías, claro, es que sustituir a un vocalista, sea cual sea, al final uno puede hasta cierto punto emular el sonido de la guitarra de otro. O la manera en la que tocas la batería. Sé que no, pero sé que es más fácil interpretar una canción como Travis Barker a cantar como lo que todo el mundo espera escuchar. Y es el que da la personalidad al final a la banda, ¿no? Al final lo que todo el mundo escucha la música está perfecta, pero dos personas pueden tocar la misma canción muy parecido, pero cantar es muy difícil. Si quieres ser un vocalista con personalidad, ¿no? Entonces es difícil llenar... Y como te decía, o sea, yo siempre he sido muy inseguro, ¿no? Y siempre me ha costado trabajo aceptarme como soy, aceptar, abrazar mis errores, y creo que eso lo aprendí demasiado tarde y bueno, no me voy a adelantar al tema, ¿no? Pero fue algo que estoy como adoptando ahora con este proyecto que digo, ya hablaremos más adelante, ¿no? Entonces, pero sí fue como perderle el miedo a hacer cosas. Y nomás un pequeño paréntesis para la gente que te escuche, nomás
yo siempre digo, ¿no? O sea, muchas veces nos limitamos a hacer cosas porque tenemos miedo. Y yo les puedo, no sé, les puedo asegurar que si no lo intentan, no, pues, nunca van a lograr nada, ¿no? Y algo que me parece muy peculiar de tú estando en México, ¿no? Es como que, pues, me hizo mil preguntas en la cabeza, pues, porque está en España, ¿no? O sea, das como pie, o como, pues, güey, vengo a otro país y empiezo de cero y eso se me parece muy valiente y es algo que admiro, ¿no? De que las personas salgan de su caja. Y entonces es lo que yo siempre invito a la gente a que trate de hacer cosas diferentes. Es dificilísimo, no voy a decir que sea una historia fácil, no la voy a contar ahora, pero te agradezco tus palabras y sí que es difícil y hay una frase que no es mía, que es, si no recuerdo mal, de Michael Jordan, que dice que fallas el 100% de los tiros que no tiras. ¿Vale? Entonces, el hecho de no hacer una cosa es fracasar automáticamente. Si la intentas, igual fracasas. No te voy a decir que intentándolo te va a ir de maravilla. Pero desde luego, si no lo haces, esa batalla la tienes perdida. Estás fuera. Sí. Si lo haces y la cagas, bueno, tío, pues la has cagado. Joder, no pasa Aprendiste y nada. aprendes de eso. Estaba en los planes, pero ¿y si no? ¿Y si resulta que se te da bien? ¿O a la tercera te sale? Güey, tampoco es tan dramático. Oye, no vayas por ahí pegando tiros como un pistolero, pero, güey, hay que hacer cosas. Hay que intentarlo. Sí. Oye, una cosa que no quiero que pase por alto. Fuiste bajista de Deluxe. Es correcto, sí. Fui bajista de Deluxe por un año aproximadamente. A la par de cuando yo estaba en Don, cuando sacamos nuestro tercer disco, creo. Entré a Deluxe, estuve un año con ellos. Me salí porque había varias situaciones como que me lo impedían. Yo en ese entonces yo tenía un gimnasio de CrossFit, entonces era como coach, pues tocaba en Don, mi papá falleció, entonces fueron varias circunstancias que dije, pues Deluxe es una banda de verdad. Digo, no que Don no lo fuera, ¿no? Pero para mí, o sea, no, o sea, en formalidad yo no quería quedarle. O sea, Don era como mi banda y como que ya estaba cómodo, ¿no? Entonces yo me sentía, el decir banda de verdad era como una banda seria, una banda donde te van a pagar por tocar, güey. Entonces dije, me invitaron a formar parte pero dije, ay, yo ahorita en este momento de mi vida no puedo darle el tiempo que merece esta banda, ¿no? Entonces yo por eso mejor me hice a un lado y a lo mejor mucha gente pues, nunca me topó, pero sí toqué en un par de shows aquí en Ciudad de México y allá en Baja California. Y digo, estuvo padre mientras duró, fue una buena experiencia, grandes personas que pues yo admiré de morro, ¿no? O sea, bandas que crecí escuchando y pues que termines tocando con ellos siempre como que te hace sentir bien, como que lo tachas de tu lista de cosas que quieres hacer, ¿no? Yo admiro mucho a Mo, ¿eh? O sea, quiero mucho a los Deluxe. Todos son nuestros pero le admiro mucho, creo que es un tío genial, te lo digo, ¿verdad? Es el Mauricio, salió Mauricio, lo quiero mucho, lo admiro mucho por la persona que es como humano, como músico y como profesionista, ¿no? Creo que es admirable y aparte de padre de familia, ¿no? Sí, Que tenga el tiempo para poder seguir haciendo rock, que pueda seguir viajando por todos Estados Unidos haciendo su trabajo, que lo hace increíble. Sí, es máquina, y ser papá, y que veo que la unidad en su familia es como mágica, ¿no? O sea, chidísimo. Entonces, una persona muy admirable en todos los sentidos. Un tipo genial. Yo siempre los tengo aquí representando. Tengo sí, ya los vi. De Deluxe y la verdad es que le admiro mucho y me mola mucho lo que hace. Oye, volviendo un momento a los Jimmy Eat World, un momento, o sea, tenemos que... es como la columna vertebral del podcast y se me ha ido el avión. Estos tipos tocaron en 3 ediciones del Vans Warped Tour, lo tengo apuntado, 99, 2001 y 2002. Confirmaron para esta última, he mirado todos los carteles y no están. No sé por qué se han bajado o por qué no llegaron a cerrar, pero bueno, han participado en 3 ediciones, pero tú has participado en 2 y eso me interesa mucho. Yo he estado en 2, pero tú has estado del otro lado, que eso es lo chido. Okay. Pues mira, hablemos. La primera experiencia fue en el 2013, ¿no? Que hicimos... Yo estuve en 2013. Pero yo estuve en Orlando. Ah, no, es que los chidos son los de California. No, bueno, yo estuve en el que estuve, joder. No, yo creo que todos tienen su magia, ¿no? Pero digo, yo siempre asistí a los que me quedaban más cerquita. He mentido, no estuve en el 2013, pero cuéntame el 2013. Pero bueno, así, cada año había un stage de Ernie Ball, de las cuerdas de guitarra, que era para artistas emergentes, ¿no? O proyectos no tan conocidos.
Entonces ellos siempre lanzaban una convocatoria anual para invitar a la gente, a bandas de la región como a participar, ¿no? Entonces consistía en mandarte información, quién eres, haces un perfil, ¿no? Entonces invitabas a tus escuchas a que te votaran por ti, y esto lo hacíamos todos los días, en MySpace, en boletines, en Facebook, en post, voten por nosotros, voten por nosotros. Dawn fue una banda, digo, no sé si todavía lo sigue haciendo, pero en el proceso que yo estuve ahí y cuando yo los vi desde afuera como fan, porque yo fui fan de la banda, fue una banda muy bien aceptada en Tijuana, que cabe mencionar que no es cosa fácil porque Tijuana es una plaza un tanto difícil, y Don era muy aceptado, ¿no? Entonces había mucha gente que votó por nosotros y podías ver las encuestas, ¿no? Día a día, como que quién iba ganando, entonces... ¿no? Sí, era así como que cardíaco, ¿no? Es como que, ¿qué están haciendo estos tipejos de Tijuana, estos mexicanos? ¿Por qué están acá arriba? Y pues la mayoría eran bandas, pues del área de San Diego, ¿no? Entonces, todos los días votábamos, todos los de la banda votábamos, invitábamos a nuestros amigos a que votaran. Total, de que terminamos ganando. Le mandaron un correo al guitarrista, felicidades, bla, bla, bla. De esta manera va a ser la dinámica para que entre, ¿no? No la recuerdo bien porque yo no la recibí. Okay. Pero lo que sí les puedo decir que la entrada era súper fácil, ¿no? Era como que nomás llegas temprano, no te piden absolutamente nada, te ven con instrumentos y dicen, dan por hecho que vas a... Como hay tanta gente y hay tanta gente armando, desarmando todos los días que la entrada... O sea, digo, esto la gente no lo sabía, ¿no? Pero si llegas más temprano... Entras y te quedas allá y te haces pendejo y caminas y... Cargas un case y sigues, ¿no? Y ya, güey. Entonces así fue la entrada y dije, pues ya. Y ya estando adentro... Vas con los del stage y ya te ponen un brazalete, ¿no? Y la primera vez en el 2013 yo tuve un dilema porque fue el último viaje familiar con mi papá y en esa fecha era ya unas vacaciones familiares que ya estaban pactadas, ¿no? Entonces recuerdo que mi papá me dijo, no, vete, hazlo. O sea, yo ya sabía que mi papá se iba a morir. Digo, todos nos vamos a morir, ¿no? Pero mi papá tenía un cáncer muy avanzado. Ya sabía que eventualmente me iba a quedar sin papá. Entonces me dijo, vete, me dolió, ahorita como que todavía me resiento un poco, pero hice algo que pocas bandas mexicanas, pocas bandas de Tijuana han logrado, entonces agradezco que mi papá me dio esas palabras de aliento para hacer lo que más me gustaba, y así fue, ¿no? Ese show estuvo increíble porque de alguna manera se acomodaron todos los horarios, para que en ese momento no hubiera ninguna banda como mainstream, como tan popular, tocando en los escenarios principales. Entonces, tuvimos un escenario bastante lleno de gente, o sea, y luego como que la gente iba tocando, y éramos una banda muy energética, brincábamos, gritábamos, entonces como que llamaba la atención, ¿no? Y mucha gente se acercó. Había una banda, un personaje de una banda gringa, no era muy popular, creo que era Hand Grenade, no me acuerdo si se llamaba la banda, pero era una banda como local, ¿no? Y que se subió al escenario y nos estaba viendo, ¿no? Entonces el vato estaba tripeándonos, ¿no? Como que, estos güeyes, no entiendo qué están diciendo, pero entiendo lo que están haciendo, ¿no? Como la que hablábamos antes. Sí. Entonces, nos fue súper bien, la dinámica, vendimos ropa y ya. O sea, fue un día mágico, ¿no? Fue súper, súper bien. Y luego tuvimos otra oportunidad que ahí sí, la verdad, no sé cómo entramos. O sea, creo que o sea, supongo que alguien nos hizo como, nos registró, pero ya no le dimos el seguimiento de que voten por nosotros. Total de que ganamos, güey. Entonces volvimos a ganar y, bueno, pues chingón, ¿no? Vamos. Eso, pero ese sí estuvo un poquito más como flojo porque sí, no nos favorecieron los escenarios. Y todo salió mal ese día. A mí se me tronó una cuerda del bajo, entonces tuve que usar otro bajo. Pero la historia peculiar de ese Warped Tour es que no vendían alcohol. Entonces, pues nosotros, mexas, o sea, ya has convivido lo suficiente con mexicanos, nos gusta gusta la fiesta. Vamos a comprar unas cervezas, acá al cabo nadie nos va a decir nada, tenemos pulseritas, entramos con la hielera, son aguas, no te revisaban. Entonces, compramos cervezas, estábamos pisteando nosotros, y luego gente como que vio que estábamos pisteando y no vendían. Oigan, ¿dónde consiguieron cervezas? Aquí vendemos. $5 la lata de Tecate. Entonces había una Bond cerca del lugar, fuimos y compramos 60 latas y pues ahí estuvimos vendiendo, tomando nada. Obviamente si nos hubieran detenido hubiera sido un problemón, ¿no? Son de esas anécdotas que puedes contar y que dices, win.
Sí, sí. Pero imagínate si no, o sea, probablemente ahorita no estuviera aquí. Son esos pequeños detalles. Pero sí, digo, esas fueron las anécdotas del Warp. A mí el Warp me encanta. Creo que es una de las mejores experiencias en las que yo he vivido. Tuve la oportunidad de estar como asistente y luego como asistente en backstage, que me lo pasé también muy bien. Me pegué el atascón más grande de Monster de mi vida. Meaba azul, literalmente meé azul un rato. Pero cuéntame cómo es ser una banda y estar atrás. De esa convivencia, ese mundo que la gente luego no puede ver tanto. Pues fíjate que no recuerdo tener el acceso. Creo que nuestra bandita estaba con un acceso más limitado. O sea, era como que puedes entrar al lugar, pero no eres como que... Había ciertas como áreas donde estaban los camiones, como de todas las bandas, y pues ahí creo que sí no podías entrar, ¿no? Entonces como que... Digo, eso no impidió que me la pasara súper bien y que no tuviera que pagar, pero sí, realmente no tuve una convivencia con artistas de un alto calibre. Ok. Y otra cosa, supongo que muchos de los que estáis viendo esto conocéis el Vans, pero para los que no conozcáis el Vans, hay muchísima gente y escenarios muy pequeños, pero son muy intimidantes. ¿Sí? O sea, para una banda como Don, que yo supongo que habéis tocado ya para mucha gente, pero ¿tanta gente? ¿O eso fue una experiencia? ¿Cómo recuerdas la experiencia a nivel nervios? Porque aquello es importante. Mis nervios más bien fueron como en el idioma, en la barrera del idioma, ¿no? Así como que, ¿cómo voy a presentar? Si voy a presentar como que, hey, somos Don de Tijuana, México, o en inglés, ¿no? Entonces, creo que empecé haciéndolo en inglés y luego después dije, pues hay puro compa de acá, puro mexa. Entonces, y de repente sí veías como gringos, pero pues chingue su madre, ¿no? O sea, la banda sí, así es, la banda canta en español, pues voy a hablar en español, ¿no? Pero eso fue lo que más me intimidó. O sea, el escenario era un escenario pequeño. Y como no había, o sea, como no sé, o sea, realmente no me había puesto a pensar en esta pregunta, pero creo que lo que sí me intimidó fue el cómo voy a hablar, cómo me voy a presentar. Porque pues el idioma pues no es, pues, es diferente, ¿no? Y la nueva edición, bueno, ahora estamos, justo ahora está pasando, que es el aniversario, han retomado el Vans, han hecho 3 ediciones, una en California, otra en Washington y otra en Orlando, creo. ¿No? Bueno, las ciudades la verdad es que me bailan. Con unos lineups me gustan, pero no son los lineups de antes. Sí, la verdad es que no. O sea, está Kim Drácula, bueno, hay gente que, pues, rara para mi gusto. Creo que tiene que ver con que muchas bandas van a tocar en el When We Were Young y en el, no sé qué, en todos estos festivales y creo que les cortarán el camino. O sea, o estás conmigo o contra mí, supongo. A ti ahorita me trajiste una pregunta. ¿A ti qué festival te llama más la atención como espectador? ¿When We Were Young o esta nueva edición del Warped Tour? Pues fíjate, joder, no lo sé. No lo sé, tío. La verdad es que me gusta una cosa que están haciendo en When We Were Young, que es que el último, por ejemplo, fue de discos temáticos. Y eso a mí claro, si tocan el disco que te gusta, eso me parece brutal. O sea, a mí, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero yo me voy a ver a Rancid y dicen, me voy a tumbar en An Out Can the Wolves y digo, güey, yo lo flipo. El otro día estuve, por ejemplo, viendo a Incubus aquí. Hicieron el Morning View, derecho. Y dije, güey, esto es precioso. O sea, canciones que pensé que nunca iba a escuchar en directo, las tocaron y le dieron su lugar y me parece precioso. No soy muy fan de las segundas partes. Creo que Vans murió. Sí. Y resucitarlo ahora no me parece mal, pero hacer un festival con vibra nueva de una cosa que te la imaginas antigua, creo que podría ser una desilusión ir. O sea, preferiría yo a día de hoy ir a un festival nuevo, al bowling, al When We Were Young, al Millones, al Riot, que tratar de revivir. Que tratar de revivir lo que ya viví 2 veces, esperando que fuera parecido. Creo que me desilusionaría ir a Vans, me iría al Riot Fest, fíjate. Es el festival que nunca he ido. Es de Chicago, ¿verdad? De Chicago. Y que me daría muchas ganas. Me rompería el corazón ir al Vans y que no fuera lo que tengo en la cabeza. Y creo que no es lo que tengo en la cabeza. No va a ser como que llegas y ves el inflable, a ver, y vas a apuntar tus bandas. Es todo, o sea, toda esa experiencia. Yo creo que lo van a intentar hacer así, pero el hecho de 2025, teléfonos brutales, IAs y no sé qué, hace que eso no sea lo que vivimos en su día. Sí. Creo que somos afortunados de haber vivido eso, ¿no? O sea, digo, así como la gente mayor a nosotros que dice, no, pues que yo
Un ejemplo muy burdo, ¿no? Yo antes hacía mi tarea en la biblioteca, ¿no? Pues a mí ya no me tocó eso, ¿no? O sea, yo ya le encarta en internet. Pero para las nuevas generaciones, pues que no vivieron eso, me siento bien de poder decir, estuve ahí. Oye, es que, fíjate, yo cuando me tocó, yo fui, ahora que te he dicho 2013 antes, no sé por qué te he dicho 2013, yo estuve en 2003 y 2006. En 2006, cuando yo estuve, tuve la fortuna de conocer a un tipo en una fiesta, no sé qué, bueno, acabé con backstage, porque conocí al hijo del no sé qué, de Samsung, uy, no me acuerdo ni quién, de ese tipo ya, pero acabé ahí. Y tengo un montón de fotos, tengo fotos con Gerard Way, con el Patrick Stump, con los Offspring, con Travis, con Sick of It All, güey, con la gente que yo, los Millen Collins, los Rocky Murphys, gente brutal, con una cámara desechable que las tengo escaneadas, pero las escaneé en 2006, ¿vale? Que ya es también horribles, subidas al Facebook en un formato chiquito, o sea, ya no puedo conseguir esas fotos, pero fue tan bonito el hecho de tomarte esa foto y todo demás vivirlo. Ahora estaríamos como imbéciles, así, grabando, no sé qué, y te has perdido todo. Por querer acordarte de eso luego, no lo has vivido en su momento. Sí. Y yo me acuerdo de ese Vans como estar en Disneylandia, tío, flipando, hablando con gente que pensé que nunca iba a hablar, no sé, todo para mí fue una experiencia. Y si voy ahora, yo no soy ningún tonto del teléfono, pero estoy seguro que se desvirtúa. Sí. Y por eso no quiero volver al Vans. Y mejor te quedas con el recuerdo de lo que fue. Sí. Bueno, si me invitan voy. Pero creo que algo se rompería dentro de mí. Sí. A lo mejor ya se rompió. Oye, y antes de acabar con Don, te quiero preguntar, porque hay una cosa que me ha llamado mucho la atención investigando sobre vosotros, que es Daniel Castleman. Okay. Es un productor que yo no tenía vinculado a la escena punk rock y Tijuana. Y resulta que os produjo. ¿Sí? Háblame de esta experiencia, háblame... Este tipo era, si no estoy yo mal, socio de Tim de A Sale Dying. Ajá, sí. ¿No? Cuéntame un poco esa experiencia, que es interesante. Pues mira, dimos con Daniel Castleman, él es un productor que estaba asociado, como bien dices, con Tim Lambesis en Lambesis Studios, y mal no recuerdo si se llamaba, quien es vocalista de A Sale Dying. ¿Quién tuvo ahí un pasado un tanto interesante? Vamos a hablar de eso. Entonces, nosotros dimos con él porque hubo una banda de Tijuana que dio ese primer paso, ¿no? Que se llamaba Cardio Kazan. Ellos produjeron su material con él. Lo escuchamos y dijimos, pues no, o sea, el género no es muy diferente, pero pues suena mejor que lo que veníamos haciendo, ¿no? Entonces, le mandamos mensaje, el precio estaba accesible y él ya no estaba trabajando ahí en Lambesis Studios. Él ya como que pues, pasó la ruptura y él estaba trabajando como independiente, pero con un estudio que se llama Verified en San Diego. Entonces contactamos a la persona de ese estudio, que era un estudio brutal, en una casa así, en un vecindario donde tú no jamás en tu vida imaginarías que hay un estudio de música montado súper profesional. Entonces lo rentamos y él nos produjo un disco que se llama Siempre Resistir, Nunca Desistir, que grabamos en el 2016. Y pues fue una buena experiencia, ¿no? De alguien con un background más profesional, más metalero, y pues la barrera, pues el idioma, ¿no? O sea, digo, todos hablamos inglés, hay mucho como podemos, pero esa dinámica de estarle diciendo como que, pues aquí no, córtala acá, y como que cuando a veces no tienes el término correcto en inglés y dices, sí, así. Entonces, al final del día terminamos como puliendo nuestro inglés en términos de grabación, pero sí fue muy interesante que pues él nos mezcló y no tenía ni puta idea de qué estábamos cantando, ¿no? Pero siempre lo hizo de muy buena manera, un tipazo, muy serio, pero muy agradable a su manera, ¿no? Para nada rockstar, para nada así como que, son mexicanos, pues los voy a hacer menos, ¿no? Como que, a ver, güey, a mí me pagan por hora, yo trabajo con ustedes, ¿no? Entonces fue una muy buena experiencia, y pues, como te digo, un tipazo, ¿no? Yo desconozco la historia detrás pero sí, o sea, uno de los highlights de Daniel Castleman es que fue socio de Tim Lambesis. Es que yo acabé de un día tomando tacos con Tim Lambesis, fue una historia súper random.
vinieron a tocar, me ha interesado por eso, ¿no? Y me ha llevado a ese punto. Un día esos tipos vinieron a tocar a la Ciudad de México y aquí sigue habiendo, pero pasa que cambió de lugar, un bar que se llamaba el Fuck Off Room. Antes era un huevito, era muy chiquito, ahora es una sala de conciertos bastante chida. Les mando un saludo y los quiero mucho. Y fueron, no sé, ese show no fue de Cepeda, pero acabaron ahí. Bueno, y el caso es que era un bar muy chiquito, que habrían 80, 90 personas, pero estuvieron ahí y fueron. Y que el alboroto que se montó fue que no se podía estar en el bar. O sea, como que habían llegado. Era un bar con mucha cultura rock, metal, hip hop y punk. Ujú. Y el estar a Sally Diane ahí y 90 personas pendientes de Sally Diane no podían más. Y me acuerdo en un momento que me dijeron, Curro, llévatelos y te los metes en la taquería esta, que se comen unos tacos que tienen hambre, y luego ya cuando vea la gente que se han ido, se van, ya volvemos. Dije, pues a huevo. Y me fui con el Sailor, que fue el Sailor es el guitarrista de Gula, con el que hice el primer episodio de Vinilandia, y nos fuimos los dos, nos fuimos a tomar unos tacos. Claro, este team tiene un historial complicado, Ujú. ¿vale? Es un tío que ha pasado por la cárcel, no sé si está en la cárcel ahora, pero vamos, ha pasado por unas mañas que tiene bastante fantásticas. Pero yo recuerdo conocer la historia de ese tipo. Ya había salido de la cárcel la primera vez. Para este tiempo ya había pasado Ya lo había, que hecho su, pasó. ya había hecho su Y tú desmadre. tenías tu... Y además era un monote. Sí, sí, sí. Güey, un tío... Yo no soy pequeño, pero este tío era muy grande y muy fuerte. O sea, yo pensando, este tío, si se le pira la olla, nos revienta aquí a todos a puñetazos porque es muy fuerte. Y Sailor también es grandote, pero güey, nada que ver. Y me acuerdo que nos fuimos a una taquería que se llama Don no sé qué o Don Taco, no me acuerdo. La verdad es que la taquería, pues, muy random, da igual. Qué tío más fantástico en el trato, tío. Claro, yo sabiendo quién tenía delante, pero era tan encantador que dije, güey, a lo mejor fue mentira, ¿sabes? Porque era un tío fantástico. Además, estábamos con el resto de la banda, unos tíos fantásticos. Y yo me acuerdo tomamos unos tacos muy... y me lo pasé muy bien, tío. Y dije, bueno, ha pasado esto, ¿no? Y ya está. Y fue una anécdota muy tonta, pero le recuerdo con mucho cariño a este tío. Luego he visto que ha hecho un desmadre hace poco. Ay, no sé qué ha hecho, que es un perro, un gato, no sé qué ha hecho. Ha hecho un desmadre y digo, joder, qué raro, ¿no? Como que dos Le caras. caíste bien. Me caí de maravilla, pero él me cayó a mí muy bien, ¿sabes? Y Sí. obviamente no es mi amigo ni nada, pero compartí unos tacos y fue muy agradable. Oye, ¿qué esperabais al tener un productor deathcore? O sea, ¿qué resultado esperabais? Eh, pues digo, la esencia de la banda se mantuvo. El, creo que a lo mejor los breakdowns que tenían, que no eran muy abundantes, Daniel nos sugirió hacerlos de cierta manera para darles a lo mejor un poquito más de cuerpo, ¿no? Por así llamarle. Entonces, ahí es donde siento que nos benefició como la producción bajo su mando, ¿no? O sea, como que tener como unos breakdowns más robustos y ya, ¿no? O sea, como que las melodías y eso, pues siempre fueron como, pues no esperábamos de que alguien que no habla español, pues nos dijera como, o sea, vamos a cambiar esto, ¿no? O sea, fue como que, pues aquí está el mensaje y pues ya no hay nadie, no tenemos otro productor, vamos a sacarlo así, ¿no? Y creo que funcionó. Ok, o sea, es que a mí hay una situación que me parece curiosa, que es cuando una banda de un género, me da igual cuál, elige un productor totalmente de un género diferente para sacarlo de su zona de confort. Y es chido, ¿no? O sea, ha pasado muchas veces que a lo mejor un productor de hip hop agarra algo de pop o viceversa y quedan cosas chidas. Por eso mi interés por qué este tío, pero me parece interesante. La verdad es que, la verdad es que me mola. Oye, ¿en qué momento tú compones canciones y opinas que no son para Don y sí para Valles? Pues ya es que te decía hace ratito que yo saqué un disco en acústico, fue cuando, o sea, yo tenía mis canciones acústicas en donde describía mi sentir, eh, o sea, ya, pues ya no eran canciones como de que me gusta esta muchacha, ¿no? Era como que más bien como mis inseguridades, temores de tener 25 años y que, ay, ya voy a llegar a 30, ¿no? Entonces yo escribí como esas canciones que pues eran acústicas y realmente nunca las sugerí para Don. Y se quedaron en el baúl, se quedaron ahí por años. Y de hecho, ese disco que saqué bajo el nombre de Irán Valles, se llamó 10 años después porque me tardó 10 años como que en ponerles como una portada o ponerle un nombre como a ese material y decir, aquí está, estas canciones pertenecen a esto, ¿no? Entonces fueron 10 años de mi sentir, en donde son como canciones que hablan de conflictos con familiares, situaciones en las que me sentía pues solo, la muerte de mi papá, no sé, como que varias cosas que no podía yo
sacar en este personaje de que sí, güey, hagan desmadres, tocamos breakdowns y, o sea, como que no iba, ¿no? Entonces se quedaron ahí guardadas y en el momento se dio para que salieran y son como, o sea, tú sientes cuando las cosas no son en el momento y las dejas guardadas, ¿no? O sea, y de repente empiezas a hacer cosas y dices, creo que ahora es el momento, ¿no? Como ahora siento que es el momento de hacer lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, a lo mejor la gente dice, pues bueno, este güey ya tiene 35 años, ¿no? O sea, como que ya le pasó su rato. Creo que las piezas se me están acomodando ahorita. Yo no sé qué tanto pueda despegar esto, pero como te decía al principio del podcast, yo lo hago con mucho amor y la música que sigo haciendo la hago porque es honesta, porque es lo que siento y porque quiero conectar con personas y al final del día, más allá de ser famoso, más allá de que me pidan una foto, es como, ¿sabes qué, güey? Yo me siento igual que tú, güey. No estás solo. Entonces, por eso lo hago. Es muy chido. Sí que creo que hay un momento en la vida de todo el mundo que alguien cambia. O sea, si te pasa, hay un punto de inflexión, la gente cambia. Y supongo que la continuación de Irán Valles es Valles, ¿no? O sea, como que este formato acústico se consolida, se trepa más gente contigo y empieza este nuevo proyecto. Sí. Sí, digo, y afortunadamente es gente mayor que yo, de hecho, o sea, pues, como te comentaba hace rato, son personajes que ya tienen un recorrido como con disqueras, con bandas más importantes, con festivales, que con más edad que yo y con más conocimiento y más cosas que me pueden sumar, ¿no? A mí, como a mi desarrollo como persona y como músico, ¿no? Entonces, el compartir esto con gente que ya estuvo en escalones más arriba de mí y que me digan, ¿sabes qué? Vente, vamos a intentar irnos por aquí, ¿no? O sea, en vez de que me vean para abajo y como que, ay, güey, tú no has logrado, o sea, ¿tú quién eres, no? O sea, me buscan como que, a ver, güey, vente, vámonos, vamos a darle. A ver, voy a decir una cosa que no te siente mal, pero tiendes a hacerte de menos. Muy seguido. Has estado en 2 bands. Ya le gustaría a muchas bandas haber estado ahí. Has tocado con Deluxe. Has tureado La República. Has sido una banda referente en Tijuana. Has estado en Cafeína Riot. O sea, vamos a ver. Hay gente con mejor palmarés que tú, Sí, pero por supuesto. estás Siempre hay uno mejor. estás muy de la mitad para arriba. O sea, entiendo que de la gente que dices, estamos hablando de que tú tienes una banda con miembros de Canseco, que son con la gente con la que has venido a la Ciudad de México, que vas a abrir un show y demás. Pero sin desmerecerles a ellos, ni mucho menos, que tiene mucho valor también lo que han hecho, no eres un underdog, ¿eh? Sí, Para nada. sí, no, o sea, mira, parte de mi trip, como te lo vengo comentando desde que empezamos a platicar, son mis inseguridades, ¿no? Y creo que mucho de mis letras ahora de adulto son como las inseguridades. Por eso la batalla, no batalla, pero por eso el constante mensaje a la gente que no tenga miedo a hacer cosas, porque es algo que a mí me ha privado de hacer muchas cosas. Y no quiero sonar como disco rayado, pero es muy importante que se den cuenta de que si puedes, lo puedes hacer, ¿no? O sea, no es no es hacerse menos. A mí me ha costado mucho trabajo aceptarme, decir si puedo, creérmela. Ujú. Y pues no sé, digo, o sea, sigo como que a veces me cuesta trabajo, pero tengo que hacerme fuerte y decir, güey, tú puedes hacerlo, güey. O sea, todos empezaron en algún momento de sus vidas, todas estas bandas que están aquí, que han pasado, todos los personajes que se han sentado en esta silla, han empezado de cero, ¿no? O sea, nadie les ha dado nada. Absolutamente todos. Entonces es muy admirable, como el poder estar aquí, poder compartir mis historias y por eso mismo hago la constante invitación a que siempre intenten salir de su caja. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me gusta mucho también remarcar esos mensajes porque a lo largo de todos los podcasts ha pasado. Ha pasado que siempre hay, oye, yo también estaba en esa situación, le eché huevos y salió. Entonces, vamos a seguir hablando de tu proyecto. De hecho, tu proyecto tiene mucho que ver con Jimmy Eat World. O sea, yo reconozco que cuando estuvimos hablando yo no conocía, sí conocía a Don, conocía a Canseco, que sé que son tus compañeros de viaje, pero no conocía tu proyecto. Me lo empecé a escuchar y dije, ok, ahora entiendo por qué has elegido el Bleed American. Tendemos luego a hacer una cosa que a mí me pasaba también, ahora intento que o no me pase o corregir el pensamiento, que es que cuando tú escuchas un proyecto en español, tiendes a encasillarlo en sitios en los que a lo mejor a uno que hable en inglés no los encasillarías. Entonces, a mí me gusta mucho pensar cómo sería tu rola si yo no te conociera a ti y sonara en inglés.
para decir, ok, ¿esto a qué se parece? Y hacerlo al revés también, ¿eh? Porque si tú escuchas Jimmy Eat World, escuchas en español, también a lo mejor lo llevarías a un sitio en el que no... Que de si primeras- mal no recuerdo, hay una canción de la banda Finde de The Middle en español, ¿verdad? Fin de estuvo por aquí Manu y van a venir más, ¿eh? Sí, si mal no recuerdo, sí me acuerdo que escuché una canción, sí, Sí, hablando específicamente pero de esto. cambia el mood por completo, incluso tú tienes un proyecto en el que cantas en español. Entonces, eso luego cuando notas, cuando es un soft rock, llamémoslo así, y son temas emocionales, lo tiendes a llevar al pop de manera a lo mejor prejuiciosa, pero sin hablar mal del pop, que a mí el pop me encanta, dicho de paso. Pero cuando tú dices, ok, ¿qué está haciendo este tío? Y dices, güey, se parece mucho a Jimmy Eat World. O sea, es un rock accesible, es un rock llamémoslo para todos los públicos, pero tiene su caña, no sé qué, y si no hay que hacer mucho esfuerzo para saber dónde están las influencias de tu proyecto. Y eso es chido, ¿no? Entonces, ahí fue cuando lo entendí todo. ¿Por qué el cambio y por qué Valles? Pues mira, yo creo que a lo largo de la carrera que he tenido, eh, pues he buscado como no aceptado, ¿no? Pero como que encontrar el lugar de paz, mi refugio musical, en donde digo, aquí me siento cómodo, ¿no? Entonces creo que lo intenté con el pop punk de Don, que sí, que no voy a decir que nunca me identifiqué porque sería una mentira, o sea, sí me gustó el mensaje siempre positivo y salir adelante, eh, pero pero no era como lo que, o sea, ahora ya viéndolo desde esta perspectiva, desde este punto de vista, ahora que tengo 35 años, no es el lugar en donde ahora me veo refugiado, ¿no? Entonces, por eso decidí viajar al tiempo, a ver cómo se sentía Iram cuando empezó a tocar música, ¿no? ¿Qué escuchaba? O sea, ¿qué escuchaba y qué era lo que me sentía paz? ¿Qué era lo que me recordaba las cosas bonitas de mi vida, ¿no? Por eso te mencionaba lo de mi hermano. Este, eh, Digo, yo siempre he admirado mucho a mi hermano por motivos que desconozco, siempre nos hemos mantenido como alejados. De hecho, mi hermano se hubiera vivido a España, como que yo no entiendo así como que... Pero en fin, digo, son otros temas, ¿no? El punto es de que la música para mí es como viajar en el tiempo, ¿no? Es como que... Y es un refugio, es donde me siento, es mi área de paz. Entonces, para este proyecto en particular decidí no reinventarme, decidí no buscar el hilo negro. Dije, voy a volver a ser la persona que fui cuando empecé a tocar música, ¿no? Entonces, bandas como Jimmy Eat World, bandas como Dashboard Confessionals, como bandas, pues emo, ¿no? Porque yo al final del día me considero una persona bastante emocional, o sea, yo no oculto mis sentimientos. Cuando algo no me gusta, no lo puedo fingir. Cuando alguien no me cae bien, no puedo fingirlo, o sea, no puedo ser hipócrita, no puedo, o sea, tengo que mostrar lo que siento. Entonces, este proyecto es eso, ¿no? Esto es lo que siento en este momento de mi vida, esta es la música que crecí escuchando y sí voy a buscar definir mi sonido, pero basándome, o no basándome, ¿no? Pero partiendo de donde empezó mi historia. Y mi historia empezó en esta época. Totalmente. Es que me mola mucho eso. De hecho, a mí tu proyecto me ha llevado a sitios como me ha llevado, por ejemplo, Sad Saturno, Kill Aniston, o sea, son bandotas. El otro día me fui yo a ver a Tucci Amore y abrió Sad Saturno y yo ya conozco Sad Saturno y además me gusta mucho Sad Saturno, pero yo le estaba viendo y decía, güey, qué brutalidad, tío. Qué manera de abrirse, qué mensaje más chido. O sea, me gustaba mucho y con Host me pasa igual. O sea, Kill Aniston me parece una banda súper directa. Escuché el otro día, me le mandó su sencillo nuevo y decía, güey, qué temazo, tío. Y no hace falta, ya te digo, palmutes y breakdowns, que me gustan mucho. Pero, güey, se abre el tío en una canción con una acústica y de repente entra una batería bien bonita y dices, ok, qué bonito, joder. Sí, sí, Y son sí. bandas que tu proyecto lo tengo relacionado con ellas, ¿no? Y me gusta. Me gusta esas relaciones y son gente que quiero y admiro y que estés ahí, pues mola, ¿no? O sea, ¿cómo te llevas tú con este? No le quiero llamar nuevo emo, pero son canciones, son grupos emo. Pues mira, Del buen emo, ¿eh? del emo Sí, que no está vestido. del emo chido, sí, sí, sí. Con Kill Aniston yo lo conocí como en el 2006, que fue a Tijuana, él solo con su guitarra acústica, en mi banda de ese entonces, que tocaba con el Vicky, le abrimos ese show.
Y así fue como lo conocí, ¿no? Como pues digo, este güey de la Ciudad de México, ¿no? Que en ese entonces no conecté mucho con él, ¿no? Ya después, cuando yo me lancé para acá, empecé a escucharlo más. Dije, yo hablé a abrir su show allá, ¿no? Y ya empecé a conocer como su pasado de su banda de Sad Breakfast. Y que es, y que es un músico muy querido por músicos que yo admiro, y no estoy diciendo que no lo admire él. Yo admiro mucho el trabajo que ha hecho con Gira en Casas. Me parece increíble, un concepto brutal. Por cierto, está siendo ahora y está siendo un tremendo Sí, éxito, sí, ¿eh? sí. O sea, mis respetos al host, tío, porque, güey, qué idea más brutal. Sí, sí, no, es sin duda un gran concepto, un gran aporte a la escena nacional, porque no solamente es de aquí, o sea, si bien, como te comentaba, Tijuana es una plaza difícil, él siempre hizo la lucha por llevarse su gira en casas para allá, ¿no? Entonces, yo admiro muchísimo ese trabajo, el Cheque, Sat Saturno. Yo no conecto mucho con su música, porque yo soy mucho más melódico de cantar, ¿no? Entonces como que el trip de gritar, cuando lo vi con una guitarra acústica, como que no conecté. Pero cuando lo vi con batería y guitarra eléctrica, esta madre es diferente, no es lo mismo que el güey con el iPod, la guitarra acústica, ¿no? O sea, no sonaba mal, pues, pero no era algo con lo que yo me identificara. Entonces me hacía falta escuchar el otro lado de la moneda para decir, es que este proyecto así es, el mensaje se siente diferente, ¿no? Pero a mí me gusta mucho conectar con la gente que toca. Eh, a lo mejor no tiene mucho que ver con lo que me preguntaste, pero sí mantener siempre como una buena relación con las bandas y llevarme bien con todo, ¿no? Así como que sin importar el género que toquen, si son, no sé, yo no soy mucho de la música regional mexicana, pero respeto el trabajo que hacen y pues no sé, es como que respeta para que te respeten, ¿no? Entonces, nunca cierro la puerta como a trabajar con nadie, pero sí me gusta como que sepan todos, o sea, los músicos que escuchan este podcast, que siempre en mí, cuando vayan a Tijuana, encuentran a alguien con quien pueden contar, que tenemos dudas de un lugar para tocar. Digo, a mí me han echado la mano y pues a mí me encantaría poder ayudar a alguien, ¿no? Alguien que quiera intentarlo allá. Es que es así y creo que eso te honra y no mucha gente hoy en día lo hace. Estamos casi terminando, pero faltan dos cosas muy importantes a las que le vamos a dedicar el tiempo que merecen. Son dos nombres propios. Uno es Car, nuestro amigo Car, de Insight. Bueno, pues qué decir de Car de Insight, lo conocéis todos, ya estuvo también por aquí hablando del Punk in Drublic, que dio una cátedra de punk rock brutal, pero es el productor de tu siguiente trabajo. Sí, vamos a tocar, vamos a trabajar con Car en nuestro siguiente material discográfico. Me emociona mucho. Tengo ahí, hace poquito me acerqué a platicar con él y nunca lo había encarado, ¿no? O sea, siempre he tenido esa fama de ser un personaje un poquito cerrado. Hey, yo voy a romper una lanza a favor de Car. No sé qué imagen tenga la gente de Car. Igual es esa, ¿eh? Pero es un tío encantador, ¿eh? Sí. O sea, digo, creo que me hacía falta conocerlo, ¿no? Digo, y no es como que nos pusimos una pedota, pero me le acerqué, le dije, mira, este proyecto nuevo, yo sé que a lo mejor no que hubo diferencias en el pasado, pero si alguna vez las hubo, a lo mejor yo me las imaginé, nomás todo bien de mi lado, güey. Digo, quiero que sepas que te admiro mucho, güey. Eres un musicazo y eres un güey del quien quiero seguir aprendiendo, y por eso me estoy encantado con la idea de, bueno, si quieres, estoy encantado con la idea de trabajar contigo en este material. Y espero grandes cosas, ¿no? O sea, voy a depositar toda mi confianza y sé que voy a aprender muchísimas cosas de él. Entonces yo siempre soy como un libro abierto al lugar donde voy, ¿no? O sea, este disco pasado lo grabé con un guitarrista de Carla Morrison, que es como nada que ver a lo que yo toco, pero me ayudó a entender muchas otras cosas que desconocía completamente. Entonces yo siempre voy a un lugar buscando aprender cosas nuevas, algo que me aporta. Creo que es un músico con una sensibilidad tan brutal que no quiero decir que sea lo que tu proyecto necesita, pero creo que sí lo va a llevar al siguiente nivel. Porque si bien antes hablábamos de Castleman, Sí. Y no entendía bien, y supongo que queréis encontrar ahí lo que os faltaba, creo que aquí la referencia es clara. O sea, para un proyecto como el tuyo, creo que Car es la persona adecuada. Creo que lo entiende perfecto y que es un conocedor de esta música y de mucha más, y que creo que es igual que
que si me preguntas de los Buda, ¿cuál sería el productor perfecto? Te digo, Car, Sí. también que sabe un huevo de punk rock y es su productor, para el tuyo también, tío. Es como que las dos caras de la moneda, ¿no? Sí, o sea, sí. el tío es NoFX y es The Cure. Entonces, güey, lo maneja perfecto. Sí, muchas cosas entre medio, ¿no? O sea, muchas otras Sí, cosas. toda la gama de grises, pero está brutal. Y luego hay un nombre propio, que es fundamental hablar de tu recorrido y hablar de él, que es el gran Javier Blake. El gran señor Javier Blake, sin duda un personaje que yo admiro y quiero muchísimo también. Justo hace no mucho tiempo le abrimos sus shows en La Baja. Tuvimos la oportunidad de abrirle sus 2 shows en Tijuana y en Mexicali. Y, y Javier es todo eso que, como, o sea, por fin logré separar al artista, el humano del artista, ¿no? Porque yo era muy respetuoso. Si bien había coincidido con él antes, con Don, siempre fue con mucho respeto, con mucho... Si hay algo que no me gusta a mí es fanear con los artistas, ¿no? Entonces, pero con Javier tenía esta barrera que, bueno, no puedo, güey. O sea, no puedo porque significa tanto para mí lo que ha marcado con su música, que pues, es difícil, ¿no? Es difícil. Me atrevo a decir, digo, voy a hacer una anécdota aquí corta. Tuve la oportunidad de ir a un ensayo de Angels and Airwaves. Un amigo mío es muy amigo del David Kennedy, que es el guitarrista, y lo invitó a un ensayo. Conocí al Tom, le estreché la mano, y tengo un video, te lo voy a mostrar, donde está el güey sentado. Es un ensayo del show justo antes de su gira. Fue un ensayo completo con ingenieros, entonces estuve ahí, no había nadie, o sea, fue como... Si yo me acercaba a fanear, güey, me iba a ver muy mal, ¿no? No lo hice. Pero te puedo decir que no sentí lo mismo que sentí con el Tom, a lo mejor no sé por qué, pues eso es una estrella, ¿no? Y con Javier es alguien tan palpable que lo sentí mucho más con Javier, y más porque sé que es, ahora que tuve oportunidad de platicar un poquito más con él, una persona muy humana, o sea, como que es un güey que tiene como esta filosofía que yo quiero adoptar de que, güey, dame tu mano, o sea, yo te puedo ayudar a impulsar este proyecto, ¿no? Entonces, yo estaré eternamente agradecido porque me permitió abrir sus shows allá. Y ahorita, pues digo, no es que el hecho de que no fanee no significa que no lo respete, simplemente ya logré separar, como te dije, el artista de la persona. Y es un tipazo, ¿no? Es un tipazo que lo respeto aún más que antes. Hey, es un tipazo. Yo estoy de acuerdo contigo, es un tipazo. Es además un grandísimo conocedor de skate, que vino aquí a Vinilandia y estuvimos hablando con Max Barrera y con Jordi de Viejos de skate y dio una mega cátedra. Y estoy de acuerdo, tío, es un tipazo. Y a mí me ha bueno, claro, mi situación es diferente a la tuya. Y te voy a decir por qué. Como yo no he crecido con División, ni con Deluxe, entonces cuando los he conocido, los respeto y los admiro por lo que sé que han conseguido, pero como no fui partícipe de ese ascenso, no tengo ese miedo que luego sé que tienen los... Claro, yo cuando estaba en España, las 2 bandas que yo crecí escuchando mexicanas fueron Resorte y Cubo. Por devenires del destino, en mi discografía estaban Resorte y Cubo. Ahora mismo son grandes amigos míos, pero con ellos sí que les dije, oye, yo soy tu fan, quiero ser tu amigo, pero quiero que sepas que admiro mucho tu trabajo. No así con, por ejemplo, División Minúscula, porque yo no crecí con División Minúscula, no. Yo lo descubrí ya muy mayor. Entonces, ¿te gusta? Güey, es una bandota, me flipa, pero cuando me dicen, por ejemplo, perdón, ¿cuál es mi canción favorita de División? Siempre digo, Laberintos. Y la gente, güey, no, tiene que ser El Extrañando Casa. Y digo, sí, es un discazo, pero para mí es Laberintos. La escuché adulto, creo que es una rola adulto, creo que es un rolón brutal. Y luego la gente como que se queda, no, siempre lo antiguito es lo mejor. Güey, Javier tiene unas rolas con División y solo ahora que son de oro. Claro, como yo les escucho a adultos, pues ya me gustan esas rolas, ¿no? Pero es un poco lo que me ha pasado con toda la gente que he ido conociendo, que me dicen, güey, ese tío es grandísimo. Digo, qué chido. Perfecto, lo apunto. Sí. Le voy a admirar porque es admirable, pero no tengo ese... Sí, es que nervio, es muy diferente como crecer con él, o sea, como a conocerlo ya como vienes de fuera, chingón, este güey toca, como lo que me pasó con el Tom, güey. Claro. O sea, como que, chido, ¿no? Como que chingón, es el Tom DeLonge de Blink, chingón. Sí. No, es brutal.
Pues tío, tenemos que ir terminando. Siempre hago la misma pregunta a todo el mundo para cerrar y creo que es un poco la que va a definir mucho la gente que no conoce tu proyecto, a qué suena tu proyecto. Mi proyecto, ¿tengo que decir una banda o un...? No, tienes que decirme 3 canciones o 4 del disco de Bleed American que te gustan y yo estoy seguro que esas canciones van a hacer que la gente escuche Valles y van a saber a qué suena Valles. ¿Cuáles recomendarías para una primera escucha de este disco? Si quieres, agárralo y dime cuáles son las que tú crees que son imprescindibles, porque esas van a ser las que la gente diga a huevo. Mira, voy a poner a lo mejor y lo más cliché que te diga los singles, pero mi inclinación siempre es hacer melodías pegajosas, ¿no? Okay. Entonces, yo me identifico mucho con melodías pegajosas, digo, hay gente que con la guitarra, riffs, a mí me gustan mucho las voces bonitas y como que tengan algo catchy, ¿no? Entonces, The Middle y creo que Sweetness, y como para como algo más poderoso, puedo decir Bleed American, que quiero que suene como más lo futuro, lo que espero con Car, es como que aterrizar como algo más, irme por esa línea, ¿no? Como que algo más pesado, digo, pesado al nivel de lo que estamos, pero con una voz más popera, ¿no? Get It Faster también me encanta, güey. Me encanta esa canción, güey. Entonces, sí, está chido. Pero sí, o sea, me inclinaría por Bleed American, Sweetness y The Middle. Güey, tremenda selección, tremendo podcast que has dado, tremendo, lo repito, güey, tienes una historia brutal en la música, brutal. Ya le gustaría a muchos que yo conozco tener la historia que has tenido tú y la que te falta. Entonces esto, como no ha hecho más que empezar, muchísimas gracias por venir a Vinilandia. Te cito ahora en un par de discos de Valles a que vuelvas y me cuentes cómo te ha ido. Y es un gustazo haberte tenido, tío. Muchas gracias. No. Yo estoy más que encantado de estar aquí y te deseo nada más que cosas buenas para tu proyecto y para tu estadía aquí en México, ¿no? Muchísimas gracias, Irán. Nos veremos pronto, tío. Nos veremos pronto. Y a vosotros en el siguiente Vinilandia.